Suscríbete a la Panterita. Escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Araña? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, cordiales saludos a todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Bien, señor. Buenos días. Admito que estoy... ¿Está bien? Sí. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor. Saludos a todos. Autónito. La presión la tenés bien. ¿Cómo te va, Pedro? Buen día. Hola, Arturo. ¿Cómo están? Un saludo para todos ahí en la mesa y también para la gran audiencia. En marzo, gracias por atender, estamos con el vicepresidente de Olimpia, es la asamblea del Olimpia. En primero, ¿cómo te perfilas vos? ¿Qué cargo vas a ocupar en la próxima asamblea? Hoy sos vicepresidente. Te juro, Arturo, que hasta hoy, así como están las cosas, no estoy. Yo creo que estaría estudiando, creo que hay tiempo para continuar. Son 10 años de corrido que estamos en distintas directivas, ¿verdad? 10 años en Olimpia y anunciás que te vas. Aún no, no quiero decir formalmente que me voy, pero en un 80% sí. Bueno, ¿y qué, el 20 por qué sería? ¿De acuerdo al candidato a postularse? Sí, también. Yo creo que es fundamental eso, grupo de trabajo, a pesar de que el Olimpia es de todo, una actividad en la que estamos todos los olimpistas tendríamos que estar, ¿verdad? Pocos a veces son los elegidos. Cardona dijo: Miguel, me voy. Verán nuevas autoridades, vos estás en la misma prácticamente. El retiro, con eso supongo que nos dejarás de colaborar cuando así lo requiera el club. ¿Cómo ves el panorama hoy de Olimpia y cómo ves la asamblea? ¿Puede ser Marcelo Recanate candidato? ¿Coto Nogués es candidato firme también, Pedro? Coto Nogués, yo creo que Marcelo anda por ahí, pero no. Lo que pasa es que es un poco temprano, me parece, para definir las cosas, para decir fulano y fulano son candidatos. Pero como una cuestión creo que hacia mediados de febrero sí vamos a ya tener un panorama muy claro en el sentido de quienes integran. Creo que es la oportunidad para todos los olimpistas a poder presentarse y también aportar lo suyo al Olimpia. El presidente de Olimpia, ¿cómo ves en lo económico y deportivo? ¿Consiguieron inhibirse? Es decir, la inhibición se superó, no sabemos si puede caer otra sanción, se incorporan jugadores. ¿Cómo ves el rendimiento hoy de los nuevos en Olimpia que están injertándose, los que están llegando y el presente de Olimpia bajo el mando de Chiqui? Hasta hoy Olimpia no, o sea, tenemos un partido para hablar del rendimiento general e inclusive las incorporaciones todavía no estuvieron en el equipo. Ahora, si vamos a medir este partido pasado, no fue nada bueno el rendimiento del equipo, ¿verdad? ¿Cómo te haces sentir vos en ese sentido, Pedro? ¿Manifestás públicamente? ¿Cómo haces? No, lo digo con toda la claridad que siempre tuve en ese sentido. Si está bien, si está mal, está mal. Pero no fue bueno el rendimiento del equipo en el partido pasado. Hay dos incorporaciones, la de Benítez y la de Román, por eso te decía de lo que Olimpia viene incorporando línea defensiva y sumando otro. ¿Qué le falta a Olimpia según tu forma de ver? Yo creo que el rendimiento colectivo y más agresividad. Yo creo que tenemos que llegar más al área. En el partido anterior, si bien fue un empate, yo creo que se pudo haber
se tendría que haber llegado a mucho más que el empate. ¿Y qué le falta, Pedro? ¿No querés decir para no entorpecer las cosas? ¿O hay cosas que te las reservas vos? A mí me falta llegada al arco, es fundamental. Llegada y que los delanteros conviertan. Y ahora hay delantero incorporado, Prato, por ejemplo, que viene, ya tiene su experiencia, Carlos Barrúa, que está de media punta, y otros jugadores que van a venir más para el ataque, Pedro, ¿eh? Sí, está Parzapú, está ahí muy buena delantera. Ahora, el equipo tiene que rendir para que los delanteros puedan convertir los goles. Lo que no veo es la llegada al arco con facilidad. Le está costando limpiar la puntada final. ¿Y hablas con Chiqui? No, estoy fuera hace un tiempito, en el sentido que no tuve la oportunidad de hablar con él, pero de todas maneras, ni bien llegue a función, estaría cerca del equipo. ¿Y qué es lo que le falta? ¿Agresividad? ¿Es cuestión de delantero o actitud lo que le falta? Yo entiendo que es un conjunto de todo, un juego más agresivo. Yo creo que por sobre todas las cosas se impone un juego más agresivo, que podamos tener más de cerca el arco rival. Con relación a eso de lo colectivo, yo creo que falta. ¿El tema de Chiqui o el tema plantel? Yo creo que los jugadores, sean los jugadores que sean, Sudamérica rindió muy bien. El plantel sí es importante, pero también depende mucho de cómo encaramos el plantel, cómo encaramos los partidos. Entonces estás hablando que hace hincapié en la falta de agresividad de Olimpia. ¿Así puede ser candidato o vos querés que en esta condición Olimpia no es candidato? Si vamos a medir por el partido contra Sol, me parece que estamos lejos. Creo que tenemos que mejorar muchas cosas y supongo que se va a mejorar, ¿verdad? Hay muy buen plantel, hoy día Olimpia tiene un muy buen equipo, así que tenemos que mejorar en todos los aspectos. Te pregunto esto porque se va enero, vos estás hablando a mediados de febrero los candidatos, el técnico Arce, el plantel ya está, ustedes dejan la comisión directiva, vos vicepresidente, Miguel Cardona se va, hay que ver qué idea tienes del que viene con relación a todo el presente, y un partido estratégico, vos sabés muy bien, Pedro Balota, que contra Meliano. Si Olimpia no pasa en el famoso único partido, acá se decimos mata-mata, aunque es único partido, si Olimpia no pasa queda fuera de todo internacionalmente hablando en el año. Así mismo. Así que tenemos que mostrar ya desde hoy o antes ya lo que va a ser el Olimpia, ¿verdad? Y las incorporaciones tienen que ir sumando para enriquecer al plantel. No, por eso te digo, está bien el orden local, hoy decís no es todavía candidato por lo que está demostrando, si bien es cierto se jugó un partido hasta ahora en el campeonato, no es menos cierto que es estratégico el tema de la Sudamericana, porque te imaginas, si Olimpia pasa, bueno, fase de grupo, tiene recompensa económica, 900.000, gana cada partido 100.000. Si llegase a perder, se le termina el año internacional. Por eso mi repregunta, y tiene que tomar mucha conciencia el cuerpo técnico de Olimpia y el plantel. Así tal cual como decís, y eso sería bastante grave, ¿verdad? Porque si bien es un tema de competencia deportiva, lo económico es demasiado importante para el Olimpia. Hoy está... En el sentido de que este partido tenemos que pasar sí o sí. Bueno, y ocurre que ahora está... Sí, pero si no estamos rindiendo en forma importante, no va a ser fácil clasificar a la siguiente etapa. ¿Estás apesadumbrado como el juega Olimpia por el partido que jugó el último? Es decir, estamos hablando no, tampoco podemos calificar
sacrificar por un partido, ¿no? Me parece que no. Pero estás anticipando que le falta agresividad al equipo. Claro, yo creo que bastante. Y bueno, Pedro, tenemos que estar cerca del gol. Está bien, te vas del Olimpia en un 80%. El 20%, no sé, llevará un pedido especial que continúes en un cargo de directiva, pero como decir, de un cargo como vocal, titular o suplente, pero la vicepresidencia te vas así como se está sintiéndote. Miguel Cardona se va y hasta ahora lo que se pudo escuchar son dos candidatos, Marcelo Recanate y Coto Nogués. Y dijo Marcelo Recanate una sola lista, sería lo ideal, había dicho Pedro Balota Marcelo. Sí, es correcto, pero eso se da en muy pocos casos, ¿verdad? Si después de conformar una sola lista, sí sería bueno, pero no deja de ser importante que haya una sana competencia y que hayan varios interesados en que el Olimpia esté mejor y poner su granito de arena, ¿verdad? Y bueno, Pedro, vacaciones en Brasil, tengo entendido. ¿Cuándo volvés? Sí, el fin de semana. El fin de semana. Gracias, Pedro. Saludos a la familia, muy amable. Igualmente para vos, gracias. Saludos a todos y especialmente a los olimpistas. Gracias. Pedro Balota, vicepresidente de Olimpia. Urbanización, alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Si dice 80, ¿por qué se va? Sí. Yo cuando leí que puede ser miembro titular, suplente, otra cosa. Pero la cabeza es el tema. ¿Recanate se presenta para vos? Yo creo que sí. ¿Para vos? Yo creo que sí. ¿Para vos? Esta vez no. ¿Para vos? Vamos ya. No. No se presenta. ¿Y No Coto no iba a ser el presidente? ¿Vio? Yo creo que sí, que va por ahí. Cuando fue Trovato le dejó a Brunote. Sí. A saber, tesorero de Olimpia. ¿Es verdad? Sí. En su momento. Miguel Cardona, presidente. Coto, tesorero. Sí, así es. Si hacemos Sí. lo anterior y si reflejamos el presente, puede ir por ahí, ¿verdad? Sí, va por allí. Y Coto no quiere hablar, ¿verdad? Habló con nosotros, sí, no habló en otros medios también, pero que ocurre que si va a hacer una lista del Olimpia, ya llega. ¿Ya qué? Falta poco, 2 meses. 2 meses. Y dijo que le falta actitud al equipo, más agresividad, dijo Balota. Viendo ayer las fotos de la actividad comercial que tuvo Olimpia, el que siempre estuvo ahí al lado de Balota es Coto. Sí. Cardona. Cardona. Al lado de Cardona. Ayer por lo de bueno, sí, que hizo lanzamiento. El que está siempre ahí es Coto. En la foto, la primera línea es Cardona, después Coto no es. Cardona, Coto no es. Y Recanate debe saber. Los propios directivos del banco. Y Recanate debe saber eso. Sí, por eso. Y él decía, estoy para apoyar. Porque en un momento está su interés de él, pero también que está para apoyar allí. Porque en principio no es. Vamos a ver, ¿cómo quedó lo de Aaron Molinas? Hasta aquí todavía sigue frenado. Sí, es la diferencia económica. 500.000 Olimpia está dispuesto a pagar. Sigue frenado. Y Boca le dice no. Quiere más por el Quiere más. préstamo. Y después opción a compra, por supuesto, a fin de año. Pero en el préstamo se estancaron. en el Ayer monto que dijo quieren. eso Tato Aguilera. Sí, pero que el jugador está con deseo de venir a Paraguay. ¿Y cuál es el precio final? ¿Te sabe o no? ¿El 50%? O si no es caro, 500.000 el préstamo. Si el precio del 50% es caro. 50% de Olimpia. No, pero no por 500.000. No, si Olimpia le dice 500.000 por el 50. Entonces, Pero no debería pero ser una traba. No, 500.000 Olimpia le da y es dueño del 50% del Boca, pase. Boca considera que es bajo ese monto. Es bajo. Si tiene condiciones, bajo. Si no es precio de mercado. Bueno, pues Sí, es 50%. 50%. Yo pensé que era por el préstamo. No es por el No, 50. es el préstamo, el 50%. Los 8 federativos son de... Una vez que venga acá Olimpia maneja. Sí, le vende el 50%, sí. Sí, y eso es lo que le dice Boca. Porque es poco. Pero para Boca no sé si es poco, pero una vez que es vendible, pues ya está vendible. Ahora que hay 30% nomás la diferencia entre el oficial y el... Ya sé, pero ocurre que, Carlos, cuando el 50% vos decís que se vaya, es porque te está desprendiendo el jugador. Sí, ya se te fue casi. Derly González, 50 Olimpia, pagó $5 millones. Por eso te digo, si es buen jugador, es poca plata para el mercado internacional. Sí, pero tiene que jugar bien en Olimpia para ser vendido. Claro. Y hoy Olimpia no da esa imagen. Y Boca sí le da es porque Boca ya no cuenta con él. Y hay que ver la comisión directiva nueva que maneja con Chiqui. Si es Coto Nogués el presidente,
seguramente van a tener la misma línea de Cardona y seguir a Chiqui. Ahora, si fuera una elección de Chiqui, 500.000 tendría que poner Olimpia. ¿Cuándo el partido sudamericano? En marzo, 7 de marzo. ¿Y la asamblea cuándo es? En marzo. Después, me parece. El 2 de marzo. ¿Sabe lo que? Antes. Ah, si es antes. Porque si es después, no hay presión de decir Olimpia queda fuera. Eso es una tragedia para Olimpia al año. Sí, totalmente. Si pasa fase de grupo, 900.000, 100.000 por partido ganado, puede avanzar, pero lo Olimpia es una etapa muy difícil la que está ahora. Con nuevas autoridades, Sudamericana, único partido de sobrevivencia tiene. No tiene más. Tienen que ganar sí o sí. Claro, Carlos. Y eso saben los jugadores de equipo grande, que ese es el partido que hay que ganar y tienen que ganar. No hay excusa ahí. Porque ellos saben perfectamente que se les complica toda la situación económica en el primer semestre. Y el segundo también, pero no queda más competencia. Y bueno, pero no le habrán dicho a Prato, si vos no pasás, te vas. No, pero el grupo entiende eso. Eso es lo que te quiero decir. ¿Y el grupo entiende cómo está jugando ahora? Y bien no está jugando. No, el grupo entiende cómo está jugando. Claro, uno sabe si juega bien o juega mal. Claro que uno debería saber. Sigue en la versión 2023. No está todavía esa versión nueva, con las caras nuevas. Uno parecería que no terminó el año por Olimpia. Es la versión del año pasado hasta aquí. El único que declaró que le falta agresividad, que está inconforme, es Balota. Y se va, así como están las cosas. 80% se va. Le faltó siempre, el año pasado también, el otro día también. Es decir, Olimpia tiene que cambiar. Por eso... Y una de las causas de la falta de agresividad es la configuración del esquema de jugar con dos por afuera que no tengan el alma de ser combativo. Entonces son cosas que... por eso yo sigo pensando que Chiqui en algún momento va a tener la obligación de variar. O si no... ¿Variar de esquema o de hombre? De esquema. De hombre va a cambiar ahora. Sí, va a cambiar. Pero de esquema también. Entonces, si no cambia, posiblemente no termine el año. El año pasado, creo que es muy coincidir, fue ante Flamengo, siendo combativo. Teniendo el otro rasgo que no tiene Arcebal. Voy a decir algo. Instalar nuevamente voy a decir algo con Chiqui, no nada personal. Chiqui una vez intentó cambiar. No funcionó, volvió a lo de antes. Segunda vez intentó cambiar, le duró 15, 20 minutos y volvió a lo de antes. La tercera vez intentó cambiar y volvió a lo de antes, o digo un disparate. ¿La verdad? Si miramos su... intentó cambiar. Está bien. Y como no le salió, volvió a su esquema viejo. Pero pasa el tiempo, él tiene el mismo plantel, él va a completar un año de laburo. Si no te funciona el equipo en ese esquema con estos jugadores, él tiene que buscar variantes, a lo mejor con los mismos jugadores, con otra variante. Yo te pregunto una cosa, Hugo Fernández, para citar nombres para que la gente entienda. ¿Hace cuántos años que juega en la primera Olimpia? Hace bastante fue y volvió. 4 años más o menos. Sí, por ahí, 4 o 5 temporadas. Todavía no se confirmó como jugador. ¿Por qué no le buscas? ¿Por qué lo ponen todos los entrenadores? Porque le ven condiciones. Es pícaro él. Le ven condiciones. Transporta bien la pelota. Entonces tienen que buscarle una vuelta para que te rinda. A lo mejor rinde en otro lado. Y ellos siguen insistiendo con él, volante por izquierda, por fuera. Y no le rinde. ¿Y dónde va a jugar? Y buscarle donde en el entrenamiento. Puede jugar tercer volante, te va a rendir un poquito más a la derecha. Algún partido lo puso detrás del punta, pero se puso también, no estaba mal la idea, no perduró nomás. Aguirre le comenzó a poner, porque pica bien, pero no tiene técnica para dominar. La posición... Me mira con una cara que no me crees. La posición... ¿Cómo no voy a creer en vos si vos sos técnico y sos capaz? Y pero cuando te digo que es técnico... ¿Sabes lo que pregunta? ¿Sabes lo que me extraña de vos? Que Quise no se dé cuenta. Perdón, Chiqui no se dé cuenta. Ahora se va a dar cuenta porque Carlos Quise le está diciendo. Lo que Carlos Quise le está diciendo a Chiqui, cambia mina, Edu. La posición... Eso le está diciendo. Está bien, todos los dibujos tácticos son válidos. Es lo que le funciona al jugador. A mí no me gusta el 4-4-2, por naturaleza a mí no me gusta. Sí. Porque creo que el 4-4-2 termina cruzando, desaprovecha algo del fútbol que para mí es fundamental, la pared por el medio. Entonces, el 4-4-2... todos terminan cruzando, no hay otra manera. Por eso desapareció prácticamente del fútbol el jugador del enganche, el famoso enganche. ¿Y para qué viene Aarón Molinas? Porque es mentira de la gente el famoso enganche. ¿Pero para qué viene Aarón Molinas? Viene como enganche.
¿Qué hacen con los enganches la gente? ¿Para qué viene los Molina? Le ponen a los costados, ¿para qué viene? le ponen a los costados, Es le ponen de creativo, y doble acá 6. se llama enganche creativo, No, antes no. se llamaba el ventilador. Pero ya Sí, está en Tigre, pero, jugó le por puede- fuera. pero le puedes poner ¿De dónde? media punta también. ¿Para qué viene acá los Molinas? Y en teoría para ser el creativo que ¿Por le qué falta, no le pero- decimos este callazo pero ahorita ahí? el tema es que A mí me Tigre contesta jugó por María, él se izquierda. queda. No, en No, Tigre jugó mucho eso por es el izquierda. tema. El tema es que viene como creador, Claro. viene como el hombre que va a tener el panorama con quién jugar. Dame, yo toco y te doy. ¿Qué? El Cacu Romero en la selección que no caminó, Pero estamos de acuerdo. o que Cacu viene- para qué vino. Y para eso, pero después está el puesto Pero en de el que verdad, lo ponga, después o sea, los el técnicos lugar le donde lo terminan, ubique. Claro. terminan Al final recortando ¿y la dónde va a raya, jugar? No, y si le terminan- tira por fuera al final. No, espera. Voy a acá lo que hice. La Araña y Pancho que están en canal. Técnico, te hago una pregunta. Sí. El ADN de Aarón Molina, por lo que se ve, es un creativo, Sí, señor. Sí. ¿verdad? Sí. ¿Dónde empieza de inicio? No es lo que hay que saber. Hugo Fernández ya no va a poder jugar. ¿Por qué, Arturo? Dale por la respuesta. No, Posición Me- natural me de Hugo. pregunta, no va a Para. jugar. Respondele a él. Espérame un ratito. Respondele a él. Hugo Fernández. Porque va- Hugo Fernández yo lo tuve en Sport Colombia. hace Posición natural es detrás del 9. Conmigo él debutó con 17 años. ¿Y quién va a jugar el 9 de Y Erlich? bueno, Pero la decisión del técnico. Si le saca o Erlich le no va a pone. jugar ahí. ¿Es así? Una especie de media punta, segundo Sí, él delantero. es su posición No se puede con la natural, araña, es Carlos. media punta. por eso. Explicarle nada a la Le araña. cuesta la raya. Ahora me puede decir, se dará cuenta o no. Y Chiqui le tiene, voy a decir lo que dice el profesor Carlos que dice, el día a día. Que ¿Le tiene? no Yo podemos lo que opinar te digo- nosotros. Te hago una pregunta. Sí, Cuando vos te sí. vas al teatro, Sí. vos te vas al ensayo, Pío, de la función del teatro. Vos que le ves la obra. Sí, Sí. no, esa es nuestra responsabilidad. De Vos no vas a jugar. decir, no, pero él no se va a ver la función. Cuando vos te Claro. vas al teatro, ahora en San Bernardino hay una obra, que está Raúl Lauma ahí, vos no te vas a ver el ensayo, vos querés ver la función. Y esto es lo que vemos en el partido de fútbol. Y claro, entonces dice, la araña, día a día. Por eso. Acá lo que tenés que ver el funcionamiento y dejarle a los técnicos que se encarguen de hacer lo que quieran. Ahora, por eso yo decía lo de Hugo Cada uno Fernández, que pone. llevando No, pero 4 no. años y no confirma, buscarle porque todo el mundo le pone, quiere decir que tiene condiciones y todos creemos que tiene condiciones. El problema es que jugando volante por izquierda, cuando él para la pelota, fíjense nomás, no hay necesidad que me den la razón, le rebota medio metro. ¿A quién? A Hugo Fernández, no sabe parar una pelota, se le levanta, no tiene la técnica que tiene que tener todo delantero Y, Chiqui, al dominar. ¿Y por qué le trajeron a Olimpia de vuelta? ¿Por necesidad? Y ¿De cuántos partidos titular Hugo Fernández? De los últimos 20 titular jugó 15. Sí, señor. Sí. Entonces, Chiqui, ¿no ve? Y al primero que le saca porque viene Molina, ¿a quién le sacabó? Ya te dije que va a perder el puesto Hugo. Entonces, ¿tengo razón yo? No. No puede jugar pierna Parece que cambiada. No se cambia la otra pierna, vos. Espera. No. Te hago una pregunta. Puede jugar Te vi pierna- así lo de extremo te derecho, vi- pierna te cambiada. vi así lo de Aaron. Sí. Hoy está grabado Choco. Él no va a tener mucho tiempo la pelota en su poder. Aaron va a tocar y va a meter. Va a tocar y va a meter. Hoy te firmo. Sí. Pero Hoy, es su hoy, característica. para eso, no, yo no estoy tocando, yo estoy creyendo que así va a ser. Yo no voy a firmar. Debería ser así. No voy a firmar. Que podría ser Arruga Bueno. también. Pero Rue tiene más pique que lo mismo que hasta ahora. Y se mete más, va al desborde. Vamos encarar y va a todo. encarar, me parece, de otra manera. Más pasador, Molina. ¿Para qué Chiqui va a pelear y Olimpia va a pagar $800,000 si paga? Como Ruera pagó el 50% arriba, no sé si ya pagó, no creo que no pagó todavía, pero hay una buena relación. Nacional. Sí, hay una buena relación. Bruera es nacional, Carlos Arrúa es nacional, Espino es nacional. Hay una buena relación Olimpia Nacional, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, entonces yo pregunto, ¿cómo va a jugar Olimpia? ¿O no va a ver su línea defensiva como es? Va a tener acá nomás, y acá se va a olvidar del fondo, ¿vio? No. Por eso hay que ver qué hace. Si él no tiene desborde, tiene la obligación de mandar a sus dos laterales sí o sí todas las veces que ataca. Y así hizo con Zavala, hizo con Otálvaro. Sí, pero hoy Son diferentes. técnicamente Espínola es más que Salazar, por ejemplo. Técnicamente. No te enojes conmigo, Carlos. No me enojo. Ya te voy a poner y enseñarnos vos. Ah. Atendé, Choco, vení. No sé si Quédate puedo, ahí. pero- Acá está Zavala, una vez recuperado. Sí. Zavala, pero le va a mirar, si viene Aarón Molina, No. le va a tener que habilitar a Zavala. Es que Porque Zavala en su ADN está también irse. Zavala, si él no quiere cambiar y le rindiera Román, el otro día jugó pésimo, si le rindiera Román,
puede jugar Román, dentro del esquema de Chiqui del 4-4-2 puede jugar Román y puede jugar Zavala enfrente. Zavala también enfrente. Y le va a mirar a Aaron Molina. Y puede jugar detrás. Puede jugar detrás de del otro 9 lado. Ahí le va a mirar a Aaron Molina. Para Hay eso, que verle para qué eso va a hace. pagar 700, 800 mil para que le mire. Pero no porque paga garantiza que va a Ahí jugar. está. No Por te eso garantiza. te digo, por eso te digo, si es un pedido de Chiqui 500.000 no es plata. Porque si Chiqui pide por un creativo, Y me supongo que habrá pedido. y bueno, pero no, a veces con el dirigente tenemos una opción, y dentro de la Dijo en pobreza que conferencia tenés, de lo que por lo menos se le escuchó el otro día, sonaba como que él quería uno. Sí, él tiene Quería No. uno en la conferencia. Está. Porque ahora llega Rubay, uno Profe. que es No. de rasgo, queremos uno de ese rasgo. dijo. Profe, una pero consulta. hay que saber si es él el jugador que él eligió es Molina. Claro, pide el puesto, pero no sabemos si Claro, es él ahí nomás está el tema. Profe, una consulta. Usted dijo recién que el 4-4-2 terminaron las paredes, dijiste, ¿verdad? Así dijiste, ¿verdad? Sí, por el medio. Por el medio. Sí. ¿Y el gol de Cerro cómo fue el primero? Y por el medio, pero donde estaba jugando. Hicieron una diagonal, Claro. una triangulación, una pared al fondo, cruzó y metió. Pero Cerro jugó 4-2-3-1. 4-2-3-1, te hago una pregunta. 4-4-1-1 sería, Te voy a hacer ¿verdad? una pregunta. ¿Vos creés que Diego Churino sabe que va a tener poca participación con Cecilio y con Iturbe? ¿Acaso Churín en Cerro sabe que cada vez va a tener menos participación? ¿Qué participación Carrizo también está. Carrizo no tuvo? Carrizo estuvo impreciso la vez No, pasada. no, es que la pelota le tenían los dos. Me Ahora, parecía Miguel Almirón cuando Enciso cuando vinieron acá en la selección se miraban los dos y los dos se miraban. Pero en ese partido no se pasaban los dos. Llegaron a pasarse. Pero muy Trajale. poco. Pero dejá. jugaban solo entre ellos. No. Ábalo estaba de adorno. Tenés estaba los en- huevos, Víctor Villalba, y decirlo. Si no ¿Por para el qué? colega que le está cocinando todo. No. Si vos, esto es tan del hincha, ¿De qué? esto que estamos diciendo ahora, Eh. que yo como el jugador sentí que pocas veces siento en una cancha de fútbol Sí. que había mucho celo que tenía que corregir el entrenador entre Almirón y Enciso. Inciso. ¿Y qué hizo cuando se fue Gabriel Ábalos? El- ¿Quién le dio la mano? Y los dos le esperaban hacia el arco sur y cuando venía saliendo le dijeron, disculpan, como un cargo de culpamiento. Ese día, O que la audiencia cada diga si quería estoy meter mintiendo. ellos el gol. Claro. Cada uno quería hacer Ellos su jugaron gol. para ellos esa vez, sí. esa Pero era vos para sabés, el espectáculo. jugador, Sí, hay que ir al lado, hay que pensar que Enciso tiene 18, 19 años. Hay un gesto en Brighton que lo describe a él como ser humano que está compitiendo por ganarse un lugar internacional. Él peleaba el puesto primero con Mitoma, ¿cómo se llama? Mitoma, japonés. un japonés muy hábil, muy incisivo, muy buen jugador. Como él peleaba el puesto... El puntero izquierdo, decimos. El puntero Sí. izquierdo. Hablan en la africana donde jugaba. Puntero izquierdo. El puntero izquierdo de Mitoma. Bueno, entonces Flaquito cuando y corredor. hizo una gran jugada donde Enciso esperaba el pase para que daba además, pero gambeteó y metió el gol. Pasó delante de este, fue a festejar y pidió todo el equipo a festejar. Enciso no fue a festejar con él. Después hace el gol Enciso y el japonés va y le felicita. Claro. ¿Entendés? Entonces vos a veces decís, hey, ¿cómo entiendo esto? ¿Es la educación? Sí. Es el primer mundo contra... Hey, pero el latino es así. El latino tiene eso en la sangre. Si no lo sentís... Bueno, ah, pero eso está en la esencia. ahora, tiene en la 18 esencia- años, en la después esencia va a cambiar. del japonés, esa. Sí, por eso te digo. El japonés no es rencoroso. Por la propia vida, lo que pasó y ya volvemos. Ahí está. En el interior de un vehículo al sol la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Por suerte llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Shell, precios bajos, calidad superior. ATR con Flow puedes tener Tigos por Avi, vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. Los técnicos, enseñame, profe. ¿Y vos no sos técnico? Claro que sí. ¿Por qué Carlos quise te callás? No, pero dice muchas verdades. Entonces, Y yo cuando dije que no, yo no dije que no es mentira. Dije, si va a pagar 800.000 por Aarón Molina, Sí. la poner en el banco, creo. Pero eso no te garantiza que tiene que jugar indefectiblemente titular. Capaz que no Pero viene en sí, buenas sí, condiciones sí, que físicas. en la conferencia de prensa se refirió. Sí, que Vamos, es necesidad. es una Sí, Sí, pero hay brillante, que ver Víctor, cómo una viene necesidad. físicamente. ¿Qué es lo que es? Y capaz que no viene bien físicamente, le falta ritmo. Como ¿A todo. quién?
Como todos. Jugó por lo menos seguido el año pasado, no se reportaron lesiones, venía Hoy trabajando. juega Olimpia. ¿Sabe quién Hoy juega? Prato va a jugar 20 minutos por ahí. ¿Sabe quién juega? ¿Sabe quién juega el domingo? El que entrena bien y anda bien. ¿Qué quiere decir eso? Y ponerle que Almeida ande bien, que tiene condiciones de creativo, más que de 9, Matías. Usted tiene un talento, tiene cosas interesantísimas. Para mí no es 9, para mí. Y si él anda bien, y va a jugar él, tiene a Rúa y tiene Molina y no puede jugar todo, por ahí se arriesga, juega con 2 creativos, todo es posible en el fútbol. Pero para jugar, para que te ponga, vos tenés que andar bien. El Arrúa que nosotros vimos y que nos enamoró es de 3 años atrás, con la gran campaña nacional, o 2 años atrás. La temporada pasada, Arrúa, muchos partidos fue alternativa antes de irse a Unión fue, o Colón. Antes de irse a Colón ya era alternativa nacional. Y vos te preguntabas, ¿por qué? Creo que llegaron a confundirle cuando lo pusieron de segunda punta, lo alejaron del área, cuando en verdad donde él hacía daño es cerquita del área. Todo eso hay que evaluar. Hay entrenadores que andan, hay jugadores que andan bien con un entrenador, viene otro entrenador y anda mal. Arrúa con Sarabia jugaba de segundo volante. Sí, más defensivo. Sí. Para mí un error. Sí, muy atrás. Muy atrás para alguien que te daba pase gol, que tenía gol. Era el jugador paraguayo, si ven la estadística, que más remataba al arco de media distancia, estando en Nacional. Él por partido pateaba 4 o 5 veces. Una cosa que no se ve en ningún futbolista, a pesar que le pegan bien. Carrascal le pega bien, pero hay partidos que no le pegan ni una sola vez al arco. A Rúa le pegaba 4 o 5 veces al arco jugando en Nacional, cerca del área. Después lo bajaron. Olimpia que Prato va a jugar? Y yo creo que lo traen para creativo ahí. ¿Y para qué viene Aarón? Sí, es que viene, porque hasta ahora está frenado. Si viene para ahora está frenado. Y jugará el mejor. El tema con Arrúa es ver que vuelva al ritmo. Hoy arranca Arrúa, Víctor. Él casi no jugó en Colón este último semestre. Arranca Arrúa. ¿Y en el arco? El arco Olveira está para repetir. Si está Olveira, va a jugar Olveira. Era calambre nada más, no era más que eso en principio. Arrúa juega. Arrúa. ¿Cuándo va a jugar Arrúa? Siempre juega ahí con la cartita. Volante por izquierda. ¿Viste? Ahí está. Tira ya todo lo que tenemos. No. Voy a hacer la gran Niño Sosa. Intuición. Así es, ¿verdad? Intuición. Así dije bien. Intuición. Repetimos conmigo. Intuición. Brillante. Los martes con Farmacia Catedral ahorrás con Sudamérica van 35% de descuento en todas las categorías más 5% de reintegro con pagos vía QR. WhatsApp 01829276610. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Que los técnicos no se enojen con ¿Por qué quienes no vamos a opinamos desde enojarnos? afuera. No, pero ¿por qué vamos a enojarnos? Esto es aprendizaje, Cuando crecemos. cuando trae un saber jugador, escuchar una virtud también, Arturo. y aprender también. ¿Sí? Aprender a escuchar. Cuando Chiqui Arce dijo estamos esperando era por Aarón. No era por Carlos Arrúa. Cuando se publica ayer que Boca no quiere 500.000, quiere más, es por Aarón. Si yo soy dirigente y pongo 800.000, le voy a decir a Chiqui, o al técnico que fuese de cualquier equipo, si fuese Olimpia, Cerro, Libertad, ¿pagamos esto, no? ¿O vos no aprobaste? Olimpia no está en condiciones de decirle, vamos a pagar a ver si te gusta. ¿Por Güera cuánto pagaron? Por Güera. No pagaron, mejor todavía. Y bueno, pero ¿cuál es el precio? 1.100.000. ¿Y por qué no juega? El problema es el técnico. Ah. No. Y pasaron tres técnicos ya. Pero no, es porque pagaste, te sale caro, va a garantizar sea titular. Eso no es. Si yo soy va por rendimiento. No, espera un ratito. Si dice Chiqui, yo me juego con Paiva, le está diciendo a Matías Almeida, Facundo Bruera, Parsacú cuando venga, este es el jugador. Paiva. ¿Qué tenés que hacer vos? A esos 3 jugadores que vos citaste. Habla con ellos. Redoblar esfuerzo. Que comprender que el jugador es Paiva. Te potencia la cantidad de competencia también de delantero. Olimpia va a tener 5 o 9 ahora. Que tenga 6 le ¿Cómo va a... ¿Cómo me va a contestar eso? Perdón, disculpe. Pero le potencia al jugador. En la medida que haya competencia... Debería potenciar. Debería potenciar. Esa es la Ahora, si no reacciona el jugador,
si Parsahú se deja estar, si Almeida no pelea, si Buera no ensaya mejorar, no practica técnicamente para mejorar sus condiciones, por supuesto que termina jugando Paiva. Disculpa que te pise, Carlos. Puede jugar Matías. Estoy sondeando. Podría jugar hoy Matías Almeida de titular. Mira, Y no Arrua. por el Pero estoy preguntando por quién. Sí, por el tema de su 18, pero también tiene características para poder. ¿Y el quedarse 9 en quién el- va a ser? Y Paiva. Y Paiva de vuelta. Paida con de Derlis. vuelta, sí. Y Jugaría. otra novedad podría ser lo de Espínola también por derecha. Y va a seguir Pero probando. estoy sonando allí. ¿Y cuántas veces ya jugaron Espínola y Benítez? primera vez. No, Primera vez. ¿Y le parece? Y arriesgado. No, Defensa pregunto a nueva. los técnicos. ¿Y le parece? No Pero? pasa nada. ¿Cómo que no va a pasar? Olimpia llega a perder hoy. Y puede perder con el equipo que puso el otro día Quiere también. empatar nomás. No, que porque- es brillante, porque está dando lectura. Empate de derrota. Es muy jugado lo de Chiqui. Es que tiene que modificar con el rendimiento que tuvo el otro día. No puede repetir el equipo. Un segundo. Richard Pitón en Encarnación. ¿Cómo te va, Richard? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? Saludo a vos, a los compañeros de la mesa, un saludo cordial a todos los oyentes de Fútbol a lo Grande, Arturo. Contanos, Richard, el ambiente en la Encarnación. Contanos, entrada vendida, ambiente, público, temperatura, todo. Humedad, todo. Excelente la temperatura, Arturo, amaneció fresquito aquí, pero ahora subió la temperatura. Yo creo que en el horario del partido vamos a tener unos 20 a 21 grados aproximadamente, ahí en cercanías de lo que es el subembalse de Yacinetana, Reyes Santa María, y sopla bastante fuerte el vientito sur, así que hay que llevar una camperita ligera, creo yo, aquí en el sur. No hay pronóstico de lluvia, el entusiasmo ha crecido, Arturo, lo que ha sido en estos días previos, el tema de entradas, están reportando de que cerca de 11.000 tickets vendidos hasta ahora. Van a estar atendiendo a las 15 en el estadio y en la oficina de la liga hasta las 19 horas. El objetivo es llegar a 12.000 entradas vendidas y están cerquita de cumplir ese objetivo, Arturo. ¿Cuántas entradas crees que se pueden vender? Y 14.000 habilitaron, pero hasta el momento se vendieron cerca de 11.000. El objetivo de los organizadores es llegar a 12.000 entradas vendidas, pero ha crecido muchísimo entre ayer y hoy el entusiasmo de la gente, así que yo creo que se va a llegar al objetivo. Creo que vamos a tener 12.000, 12.500 personas aproximadamente hoy en el Villa Alegre. Porque hay un pedido a General Caballero que podría jugar ante Cerro Porteño. En cuarta fecha ahí también, Richard, ¿eh? Sí, Arturo, así mismo, el que está confirmado aquí en Encarnación es Ameliano Olimpia en la cuarta fecha. Probablemente el sábado 3 de febrero, que se estaría realizando también coincidentemente con la tercera ronda de los carnavales encarnacionales. Se habla que el entusiasmo va a ser enorme y se habla también de General Caballero Cerro en la cuarta fecha. Uno podría jugarse sábado y el otro domingo. En todo caso, General Caballero llevaría a Ciudad del Este, Arturo, ese partido. Pero todavía no está confirmado eso. Y pero bueno, el Ameliano sí. vamos a seguir hablando, Richard. Estamos pendientes a lo tuyo también en la noche de hoy. El partido en Encarnación. Gracias, Richard. Un abrazo, Arturo, firme como bandera de lata por aquí. ¿Firme como qué? Bandera de... ahí me perdí. Richard, ¿bandera de qué? Ah, se fue. Justo eso. Ahí me- bandera del lado. Hago una pregunta. ¿Qué edad tiene Matías? Almeida, 19. Juega por el Sub-19, hoy. Hoy juega por el Sub-19. Matías Almeida. Juega por el Sub-19. Yo Y no por sus creo- condiciones también. Yo creo que va por sus condiciones. Yo creo que juega Sub-19. Por sus condiciones, yo creo. No, yo no digo que no tenga condiciones, digo que cumple con Claro, Sub-19. tiene que ir cumpliendo la bolsa de minutos. El O partido- sea, 18 años en realidad, pero es categoría 2005. Va a jugar Sub-19, Marco es el jugador Sub-19. Yo no digo que no tenga condiciones. ¿Y ahí cómo armaría? Y ¿Cómo el- armaría? Yo, ¿sabe que yo calculo? Mira que, a ver, para ser claro nomás, porque Arturo la pasada me dice, yo suelo hablar con Chiqui, ni aunque Hubo supiera. un partido que le puso a Matías jugando en Tacuarí, hasta el propio Iván le puso abierto por izquierda. Así que, como Chiqui no es de grandes modificaciones, como dice el comandante, va a jugar 4-4-2 con Almeida ¿Y vos no tirado. ves lo que veo Por- yo? Sí, ¿Por qué no? ¿Y Chiqui es tu amigo? yo tengo la esperanza de que No, cambie. con él se llama, coño, tu congregación, la federación. Fudelman. Fudepa, están todos los técnicos, No, se está reúnen, bien. hablan. Pero, ¿Su amigo? ¿Es tu amigo? Sí, claro, es mi amigo, No, pero pero- muchas cosas no me cuenta. O sea, Yo creo que no
no va a cambiar el dibujo, entonces jugaría abierto Almeida. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Cómo andamos, Arturo? Un saludo para tu mesa. ¿Cuántas entradas vendidas? ¿Ya más de 11.000? Más de 10.000, Arturo. Nos 10.000, más de 10.000. ¿Cuánto piensas recaudar? Y exactamente no sabemos. Ahora la idea es llegar a 12.000 personas. No, pero que digo, ya superando una cantidad no decía salvan ustedes el espectáculo. Así mismo. Es decir, de salvar ya salvamos. Ya salvaron el espectáculo. El ambiente es bueno, nos decía Richard ahí, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Recién salí del estadio, un lindo ambiente, también la gente también. Hay un lindo movimiento, así que esperemos que se pueda aún más subir ese mundo. Guillermo, un tema para que a nadie le agarre desprevenido. Todos los niños de todas las edades pagan en los sectores, ¿verdad? En cada uno de los sectores. Así mismo, todo pago. Perfecto. ¿Y hay un sector que ya está agotado o a punto de agotarse? Sí, la Aería Sur estaba a punto, hasta donde pregunté. La Aería Sur estaba a punto. Y te consulto, por ejemplo, los dirigentes de Tacuarí y el staff, ¿en qué sector lo van a ubicar para evitar contacto con la gente de Olimpia? Sí, ellos tienen un sector en lo que es preferencia para toda su gente, está todo bien vallado para lo que es para ellos ahora. Después ya Gradería Sur, obviamente que le corresponde a ellos, pero sí hay la mayor parte de todo público de Olimpia ahora. Guillermo, como ayer nos confirmaban el deseo de General Caballero de Mallorquín de tener como posibilidad llevar a Encarnación el partido ante Cerro, te consulto, ¿viene por tu cuenta esa organización, algún contacto con la gente de General o esta vez no? Sí, con General estábamos en contacto, pero la verdad que se hace muy difícil. Creo que ellos quieren jugar en su estadio, más que nada por su gente, es lo que me comunicaron, ¿verdad? Ayer decía que querían salir de su cancha. Sí, hoy yo hablando con ellos, el presidente me dijo, en realidad está hablando con su hijo, ¿verdad? Pero sí, el presidente le había comunicado que tiene una presión de la comunidad y es que si no era el monto muy, o sea, si no le convenía demasiado grande, no se quiere mudar de su cancha, ¿verdad? Está bien. Guillermo, gracias por este tiempo, muy amable. No, gracias a usted por el espacio, un abrazo. Igualmente, Guillermo Ojeda, organizador del evento, dueño del espectáculo. ¿Terminaron los colegas entre sí? No. ¿Les puedo hacer una pregunta? No, déjame terminar algo que tenía acá. Una vez yo me fui a hablar con Subeldía, el técnico de Cerro, y su asistente, que era Cubera. Y le pregunté yo, ¿por qué cambió de sistema? Porque tenemos amistad con Cubera, del 4-4-2 al 4-3-3, o 4-5-1. Y él me explicó lo siguiente, que el 4-4-2, en algún momento, parte el equipo. O sea, se te alarga en algún momento dado. Y entonces él se dio cuenta en ese momento y me sacó un delantero y metió un medio centro, o sea, metió un interior. Y a partir de ahí se empezó más o menos a andar mucho mejor. Yo, para mí, los sistemas, no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Yo tengo mi verdad, el profe tiene otra verdad, aquel otra verdad. Los sistemas van de acuerdo a lo que tenés. Si vos tenés un 4-3-3, a mí, por ejemplo, me gusta solo su sistema del 4-5-1, porque sus dos interiores llegan mucho al área. Acosta y el argentino que es Amarilla. No, ese es abierto por derecha y por izquierda Ortiz, y el 9 es Cabrera, el que salió goleador en Sol, en la intermedia, Lisandro. El argentino, el argentino, que es el que le pegó de que intentó varias veces remate colocado, no recuerdo el apellido. Pero ellos, por ejemplo, sí, mal. Su sistema es muy bueno, porque si no te llegan los interiores, es santo cohete. En cualquier parte, si no llegan los interiores, no tenés fuerza en ataque, porque vas a tener solo el 9 y si cierra el punta. Nosotros crecimos antes que el punta que juega abierto tenía que cerrar en el segundo palo. Sí. Así crecimos. ¿Verdad? Es una cosa que está instalada en los manuales del fútbol. Hoy día, el mejor equipo del mundo no cierra a sus puntas, que es el City. El City, en cambio, pero es un compromiso con lo que también leímos alguna vez, que ya te lo decía Aurelio González y compañía. Cuando defendés, achicás, cerrate. Sí. Cuando atacás, agrandate. Entonces, para el City, que juega posición, que hoy estará buscando un delantero habilidoso para reemplazar a Mahrez, a pesar que tiene dos chicos con muy buenas condiciones, siempre vas a verle abierto. Y cuando hacía lo mismo Guardiola en Barcelona, siempre tenía dos abiertos, que era
Dani, como no tenía el punta por derecha abierto, habilidoso, lo dejaba Dani Alves, ¿verdad? Y después le costó, hasta hoy le cuesta encontrar un lateral, y al lado izquierdo tenía la proyección con Jordi Alba. Pero otro fútbol ya se practica. No, ya sé, pero el concepto ¿Vos es el mismo. crees que el tercer gol que hace visto fútbol español hace el primer palo un golazo de cabeza? Ahora, fútbol español. Y eso no se practica. Toda la vida se practica. ¿Y cómo le hace el gol contra el segundo palo? Porque si no hay errores, no van a haber goles. Pero todos practican. Acá también se practica. Claro que sí. Paraguay, ¿qué te dicen? Que somos los mejores cabeceadores. Últimamente no hacen goles de cabeza también. Pero por supuesto que la jerarquía marca una diferencia. Si no era acá lo que hice, le trababa fuerte. O sea. Le va a dar el tobillo. Cuidado, Quiere decir que Messi aprovecha todos los errores del mundo para hacerlo del mundo. Quiere decir que Cristiano aprovecha todas las cagadas para ser goleador. Dice que si no, eso no hay gol. Claro. Mira un ratito, Maradona fue un invento. Cuando vos ves la jugada de Pelé que deja sin con bola, y le deja pagando. Eso es virtud del jugador. Yo no descarto eso. Cuando con tu talento todos tus goles fueron producto de los errores del rival. Vos no tenés ningún mérito, Araña. Hubo goles que hacían por errores del rival. Eso. Hay virtudes, pero por ejemplo el tercer gol de Cerro, vos puedes destacar todas las virtudes de la maniobra, pero hay un claro error del volante del último hombre de Trinidad. Porque vos cuando estás, vos tenés que elegir, vos marcador, vos sos el que tenés que elegir a dónde va a pasar la pelota el jugador. Yo soy el que marco. Te estás enojando. No me estoy enojando. O sea, levanta el timbre de voz. No, amigo. Cel Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Comprar Cel Lubricantes en cualquier punto de venta. Ingresar al link que se encuentra en las redes sociales de la promo. Completar los datos requeridos o escanear el código QR en los puntos de venta si ya estás participando. Sorteo 1 de febrero del 2024. Cel Lubricantes, premia tu fidelidad. Y después quieren decir que los técnicos no son caprichosos. Pero ¿por qué se pone ese mote de ser caprichoso, Arturo? Y porque entiende que su esquema él considera bueno, pues, le cuesta cambiar. Él le gusta ese estilo de juego. Pero después están los mensajes que tira aquí, dice el fútbol alemán, francés, italiano, japonés, chino. ¿Y de dónde yo, yo me voy al Atlético de Madrid nomás, juega de contragolpe y gana. Claro, ahora está quinto. Ahora, ahí tenés otro ejemplo. ¿Quién es el puntero de la Liga Española? Me equivoqué hoy. Girona. ¿Cómo juega Girona? Girona, que es la disculpe. ciudad de Gerona. De ahí viene Girona, es la ciudad de Gerona. No, me equivoqué, pido disculpas. Yo pensé que el Real Madrid, me dijo Lorenzo Villana, no, saca un punto de ventaja al Girona. Con un partido menos Real Madrid. Con un partido menos Real Madrid. Sí. Me equivoqué. Pero ahí tenés Simeone. El mejor Simeone del Atlético de Madrid en su inicio, jugaban los 10 en el área. Cuando él quiso cambiar, hizo su peor campaña. Sí. Volvió a su esquema, repuntó. Hoy cambió, hoy juega con 3 centrales. Vuelvo a preguntar y me van a responder con seguridad. Chiqui Arce en Cerro cambió 3 o 4 partidos su esquema y volvió a su lugar de origen. Dijo, no puedo, y reculó. ¡Oh, miento! Sí, así fue, cambió. No, ¿y por qué no le decía ellos, Víctor Niño? Por ejemplo... Chiqui cambió, dijo, voy a cambiar en Cerro. Quiere decir que puede cambiar. No, y no le funcionó. Pero después volvió a lo mismo. Estaban adaptados a ese sistema. Y en Olimpia va a pasar lo mismo. Matriz y de eso no se mueve. Claro, en Olimpia va a pasar lo mismo. Si él iba a mantener su esquema, esa parte es la que no entiende, quiero que me entienda. Si él iba a mantener su 4-4-2, estoy de acuerdo que Chiqui juega su esquema preferido, el 4-4-2. ¿Entendés? Entonces, si iba a jugar 4-4-2, él tendría que haber traído jugadores de otra característica por afuera. Te hago una pregunta a Carlos Quise, técnico de Paraguay en el 91, ¿te acuerdas? Sí, vos eras el dueño de mi paz. ¿Te acuerdas que vino Mano Ferreira? Sí, le convenciste allá en Río. ¿Qué es lo que yo le convencí a él? No, en la radio le convenciste. ¿Cómo si vino a buscarte a vos? Acá tenés tu técnico, le dijiste. Viene Mano Ferreira y abre la ventana. Contá bien. Acá está tu técnico, le dijiste. Vos sabés que viene Mano Ferreira, abre la puerta y le viene a buscar a Quise. ¿Miento? No. Se reunieron esta siesta ahí en la piecita que yo tenía Vicenta Chica. Con Ablana. Sí, pero si está contando vos. ¿Qué es lo que me miras? Perdón, pero le digo la araña. Cuando viene Magno, abre. Yo sabía que le venía a buscar acá lo que dice. ¿Para qué pio el presidente del departamento de fútbol, el director, va a venir a la radio? Te voy a contar algo. ¿Sabes dónde le surge la idea? Ya era insoportable. Habíamos hecho la Copa América del 89. ¿Te acordás, Villalba Vicini? Qué tipo, ¿no? Y
89, estábamos en el 90, 91 ya, y fuimos a transmitir un partido en Río, cuando se viajaba todavía. Y estábamos tomando una cervecita y una pizza. Me acuerdo. Y entonces le pregunto, ¿cuál es la satisfacción del periodismo? Porque quería saber cuál es tu placer. En el fútbol yo sabía cuál era tu placer. Y me explicó él. ¿Y vos qué? ¿Y tenés poder? Sí. ¿Quién te dijo eso? Vos. Digas, cállate, nace amigo. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy, aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy, calidad éticos. Víctor le llama al niño, Magno Ferreira abre la puerta y le miro. Venía para llevárselo a Carlos Alberto Quise para la Copa América de Chile. En el 91 fue, ¿verdad? 91, gran dirigente. Y ahí fue, le llevó a... ¿Qué es lo que me miras? ¿Qué te representa a vos, la araña? Asismed ya está Sí, señor. Asismed está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Valle, Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica, de consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales, @AsismedBY, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Bueno, vamos a cambiar de tema porque hay Pucuma y no. Y gusto, Arturo. Vos lo que querés es teleshow. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. Ferro parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro parece Yo a... le mando mi número a Emilio Dar. Quiero hablar con él. Queremos hablar con él. Sebastián no la atiende. ¿Atiende o no atiende? Emilio, ¿podemos salir al aire? Bueno, ¿cómo te va, Emilio? ¿Cómo andás? Bien, bien, Arturo, ¿cómo estamos? Bueno, perdón. Saludos a la audiencia, a tus compañeros. Gracias. Hablamos, te escribí ayer, me dijiste hoy no, mañana sí, y hoy ayer, por hoy, mañana. Ahora estamos. Así fue, Emilio, ¿verdad? Sí, señor, así fue. Bueno, no quiero mentir porque... ¿Cómo lo viste a Guaraní? ¿Qué sensaciones te dio? ¿Qué hablaste como Baglio el técnico? ¿Pudo haber sido victoria? Contanos. Bueno, hasta el minuto antes del inicio del partido fue realmente una caja de sorpresa porque hay que reconocer y considerar que es un equipo absolutamente renovado. Nosotros y decidimos en comisión directiva hacer realmente una renovación, valga la redundancia, importante del plantel, por diferentes razones, ¿verdad? En primer término porque creo que digamos que es bien notorio que Guaraní no terminó muy bien el campeonato anterior. Desde luego todos hubiéramos querido terminar mucho mejor y habían posibilidades. Creo que teníamos suficiente plantel, pero no fue así. Entonces hemos hecho, digamos que, tomado la decisión de bajar una buena cantidad de jugadores y también contratar a algunos otros de forma tal a tener un perfil bastante diferente de lo que fue el equipo en el pasado. Y creo que comenzamos al menos bastante bien, creo yo, ¿eh? Claro, Unión Sentada de Walter hizo el penal. Y lastimosa. Bueno, no fue, la verdad que fue un infortunio, una circunstancia absolutamente impredecible, imprevisible. La pelota puede ir por la mano de cualquiera, obviamente, y en este caso la tenía fuera alejada del cuerpo y lógicamente se produjo el penal. Pero lo rescatable es que el equipo realmente demostró actitud, demostró confianza, se volvió a tener esa mística que tiene que tener Guaraní y la convicción de que como equipo grande, como club grande, necesitamos triunfos en cada partido. ¿Y Charpentier cómo está, Emilio Dae, como presidente del... ¿Por qué no puedo decir el tema del pase? Bueno, hace unos minutos me comunicaron que el abogado de la AFA, con quien estamos desde la semana pasada con este tema, pues en realidad lamentablemente la gente de Nueva Chicago no se portó muy bien con nosotros. Desde hace 15 días estamos con el tema
de la liberación del pase de Charpentier. Y ahora recibimos, hoy al mediodía, recibimos la promesa del uno de los abogados de AFA, que si no esta tarde, mañana a primera hora tendríamos ya la liberación del pase de Paul Charpentier. ¿Tuviste que recorrer a la AFA? ¿Recurrir? Se tuvo que recurrir a la AFA, sí, lamentablemente. Es más, nosotros hubiéramos incluso podido recurrir a FIFA para la liberación del pase, pero ya no tuvimos tiempo, lastimosamente, porque nos venían pasando de día a día la semana pasada, y bueno, es un problema de mala voluntad, Arturo, que lamentablemente cualquiera de nosotros estamos expuestos a ese tipo de cosas, lastimosamente. Nosotros tenemos, digamos que, buena voluntad en todo sentido, y la mala voluntad a veces es difícil de combatir, digamos, de alguna forma. ¿Y cuenta por cobrar? ¿Te referí a venta de jugadores? Sí, venta de jugadores de Guaraní, que tiene que cobrar el dinero correspondiente. Sí, claro. El 15 de enero debían haber pagado Cerro Porteño una cuota más con respecto a la transferencia de Jorge Morel. Estamos aguardando. El 15 de enero. 15 de enero, sí. ¿Y por cuántas cuotas fue? Eran 3 cuotas. ¿Y cuántas ya pagó? Una. Ah, quedan 2. Uh-huh. Para buenas relaciones vas a esperar. Y claro, no es que vamos a esperar. Pasaron 8 días. No, por eso. Se supone que en el transcurso de esta semana deberían de hacer efectivo el pago. ¿Y Matías Martínez? Mati Martínez está con una lesión muscular. Yo esperemos que al fin de semana esté ya disponible para... No sé, es muy probable que sí, que no, depende realmente. Tiene buena evolución, eso es lo que me dijeron. Tomás, por decir, un cafecito con Bogalio, hablar, decir cómo te sentís, o directamente al campo de juego, lo que podés hablar con él. No, realmente yo llegué el fin de semana prácticamente para el partido. No tuve oportunidad. Hablé con él, cruzamos unas palabras en el vestuario antes del partido, muy brevemente, pero estamos en comunicación permanente, Arturo. Él sabe que nosotros lo estamos respaldando al 100%, y también al plantel vamos a tener y vamos a darle esa confianza necesaria. Hay que esperar, es un plantel nuevo, tenemos todavía mucho por mejorar. Ensamblar el equipo no es fácil. Son 7 o 8 jugadores nuevos en un plantel, no es fácil de ninguna manera, pero estamos muy confiados que vamos a tener muchos mejores resultados que el año pasado, sin duda. ¿Van a refaccionar los Bocas? Estamos haciendo algunas, en realidad, refacciones, sí, esa es la palabra adecuada, para, digamos que son exigencias en principio de APS y de TIO, forma tal a poder llegar bien este semestre. Y estamos con un proyecto interesante que oportunamente vamos a dar a conocer a la opinión pública, lo que creo que ya trascendió de un proyecto importante de lo que sería un complejo comercial deportivo en Dos Bocas. Ya oportunamente vamos a dar a conocer al respecto. Está bien. En esta proyección que tiene, ¿Bueno es uno de los sponsors? Bueno es uno de los sponsors, efectivamente. ¿Aporta, considerás que eso forma parte de la refacción del estadio también? No, lo de la refacción del estadio no es refacción, ojo. Y de vuelta, nosotros en este momento estamos refaccionando el estadio. No el estadio, sí, digamos que algunos sectores, ¿verdad? Del estadio estamos un poquito haciendo algunos retoques, ¿verdad? De reparaciones más que nada. Pero el proyecto grande, que esperemos que pueda ser llevado a la realidad, es un proyecto de un nuevo estadio.
No, yo no quiero abundar en eso realmente, Arturo, porque es extemporáneo. Oportunamente vamos a hablar al respecto y vamos a dar toda la información. Bueno, pero Emilio, el proyecto que tienen por la ubicación de Guaraní es privilegiada en la avenida Eusebio Ayala, por el transporte, claro, por todo, y están en la proyección de un nuevo estadio de Boca. Ya es hora, Emilio. Claro, absolutamente. Es un nuevo estadio, el estadio más moderno del país, y va a ser un complejo comercial y deportivo, el cual va a albergar no solamente a espectáculos deportivos, sino que también a espectáculos artísticos y de todo. O sea, es un proyecto de grandísima envergadura, que ¿Qué? Por supuesto va a necesitar inversores extranjeros inclusive. ¿Cuánto costaría el proyecto? Alrededor de 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. Empresas grandes, fuertes, respaldando este proyecto. Empresas grandes y interesados de grupos económicos extranjeros. ¿Incide la ubicación de la sede del club? Sin ninguna duda. Es una ubicación absolutamente privilegiada, tú lo has dicho. Tenemos Eusebio Ayala, tenemos la avenida Fernando de la Mora a unos pasos, tenemos la avenida General Santos, por supuesto, influye sin ninguna duda. ¿Cuándo van a hacer la conferencia anunciando oficial lo que estás anticipando para Radio Monumental? Vamos a presentar el proyecto, si Dios quiere, probablemente en marzo de este año. ¿Y qué finalización tiene un proyecto tan grande, tan ambicioso, en el buen sentido de la palabra? ¿Finalización? ¿A qué te referías? ¿Y cuándo termina lo que está hay probablemente habrán 2 etapas de construcción. Sí. Como son 2 bloques separados, Sí. No separados, digo, de alguna manera unificados, sí, pero son 2 bloques bien definidos. Uno, el bloque sería del shopping, ¿verdad? El bloque comercial, y el otro, por supuesto, lo que se refiere al estadio, propiamente el estadio, y una serie de programas, digamos, que envuelven el estadio, inclusive el sector administrativo del club, que va a funcionar también debajo de la gradería del estadio, etcétera. Es un proyecto grande, gigantesco, Arturo, y digamos que yo le llamo como un estadio boutique, esa es la verdad, porque va a ser un estadio que va a albergar alrededor de 16.000 personas, no más que eso, 16.000 personas, pero va a ser un estadio sumamente coqueto, y digo de vuelta, el más moderno del país. Muy bien, Emilio. ¿La cancha Guaraní no va a poder jugar por las razones que estás explicando ahí de local? ¿Un tiempo? Es probable que sean alrededor de 2 años. 2 años fuera de su cancha. Y como mínimo, yo creo que 1 año y medio como mínimo, así es. Bueno, y después... es un estadio nuevo, Arturo, se entiende, es un estadio nuevo. se entiende, estamos hablando de los más modernos en el país. Efectivamente. Y el primero en tener cancha sintética homologada por FIFA. Bueno, todo bien, asesorado, orientado, profesionales de primer nivel en todo lo que haces. En la parte edilicia, campo y demás, Emilio Dar. Estamos siendo asesorados por los mejores profesionales del país, Arturo. Esto es algo demasiado grande, no solamente para Guaraní, para cualquier club, y también para el fútbol paraguayo, por supuesto, ¿verdad? Este es un paso gigantesco que vamos a dar, y seguro todos los clubes van a ser beneficiados, porque el campo de juego y la cancha, el estadio propiamente, va a estar disponible seguramente para otros clubes eventualmente. Está bien, arrendando estadio de primer nivel. Don Emilio, gracias por este tiempo, por toda la discusión y comentario. Muy valioso para manejar la información de primera mano contigo, que sos el presidente. Gracias, Emilio. Muchas gracias, Arturo. Saludos a todos. Gracias, Emilio.
Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Pedaleando descubrís nuevos lugares y vivís experiencias inolvidables. Bancoop te ofrece 12 cuotas sin intereses en bicicleterías de todo el país. La felicidad también viene sobre dos ruedas. Bancoop crece desde la raíz. Decí bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060, Fleming. Yo, Carlos León, niño. Atende. Vos siempre dijiste que un técnico decía, nadie gana los partidos en la pizarra. La Araña es un genio hablando de sus números, y para todo lo que dice Quise es sagrado. Pero yo me pongo de acuerdo porque dice muchas verdades. Yo no veo yo que leo esté cómo mal. está. No, pero ni me enoja lo que dice el amigo Ullom. Sí. Ni me enoja. Es parte del juego esto, no pasa absolutamente nada. Y cómo no me voy a poner de acuerdo con Carlos si dice la mayoría, o sea, casi siempre dice verdad en el fútbol, interpreta el fútbol, ve bien el fútbol, explica bien el fútbol. O sea, no puedo salir en contra de algo odio. En algunos no me pongo de acuerdo, seguramente en sistema. Él le gusta un sistema, a mí me gustará otro, pero en cuanto a su interpretación del fútbol, pero me parece acertado. Nadie le está desacreditando a Carlos Quise. A ver, para aclararle al amigo William, yo no tengo amistad con Carlos. Yo a Carlos lo conozco del fútbol. ¿Pero sabe cómo le mira? ¿Sabe cómo le mira vos? Pero Espera, me gusta. ¿Cuál es el problema? ¿Sabe cómo le mira? Así sí. Le mira. Igual que la mira Darío. ¿Sabe cómo le mira? Así le mira, Choco. Así le mira. ¿Sabe cómo le mira? Así le mira. Pero en Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Empeñá seguro, empeñá en La Plata. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, repará, sellar y protege. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Siga queda bien. Bueno, vamos a hablar del porcentaje. Emilio Daer, ¿cuántas? 16.000 personas. 16.000 ¿Sabe quién hizo el primer shopping ahí? Con Sosa Gautier. Humberto Ruín. Se llamaba, producción externa, por favor, sobre Eusebio Ayala. Habían, ¿cómo se llama eso, Carlos? Locales comerciales. Locales de distintas. Ernesto García también tenía ahí, nuestro distinguido colega. El shopping, ahí sobre Eusebio Ayala, tenía un nombre. En la época de Sosa Gautier, cuando Humberto era directivo. ¿Te acuerdas del proyecto de San Lorenzo, Aratiri? ¿De Humberto, veo? De Sosa Gutiérrez, el Gran Guaraní. Sí. Donde está la Aratiri ahora. Sí. Ahí era el gran estadio de Guaraní en la década del 60. Sí, y ahí Sosa Gutiérrez en la época de oro. Y bueno, Humberto le hizo poner un shopping, ahí se vendían distintos locales, de distintos rubros, ahí sobre Eusebio Ayala. Enfrente estaba el bingo, ¿verdad? Sí. Que estaba Benicio Ramón. Benicio era el... No, Leonardo Garcete. Cuando vino Benicio de Buenos Aires, el que le dijo, hermano, ¿qué hago? Le dijo Benicio Ramón Martínez Franco no es despectivo lo que hablo, a Leonardo Garcete. Entonces Leonardo le dijo vení, y con la voz de Benicio retumbaba ahí enfrente, se escuchaba hasta los vecinos y casi reclamaron ¿cómo se llama ese sonoro? ¿Cómo se llama? Evolución sonora. Porque la voz de Benicio no está... Para el anuncio de un ganador... ¿Cómo se llamaba ese local? ¿Cómo se llamaba ese local? El lado de Guaraní. Abajo de la secretaría, el shopping. Ese hizo Humberto. No, ¿dónde estaba Benicio? Enfrente. Ya sé que era enfrente, pero el nombre. Y decía ganador, número, y tardaba. Pues. El día Itaú llegó a Punto Farma y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda o los pies o los brazos, el Yopusupe Quitadol Forte. El ibuprofeno de acción segura y eficaz. Para cada dolor hay un Quitadol. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a un médico. Es de Lasca nuestra calidad, su seguridad. Gran Park, Royal Park, que era de Royal Park.
Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo, que ahora se llama Helado Razo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es Helado Razo renovado con precios increíbles. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas: perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado de Cemento Vallemí, Acceso Sur, Casi Perfecto, Socorro, Ñembe. Los Perrier eran los gerentes de Royal Park. Los Perrier. Y no es que así le mira, es así, vos le mirá acá lo que dice. Luis Roja. Sí. Vos generas todo. Así le mira. Así no le mira. Sí. ¿Sabes cómo le mira Choco? Carita de... Habla aquí, así le mira. Corazoncito. Y así. Y deja escapar. Vende, pues. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas. Estés donde estés, ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Rubilog Alarmas, estés donde estés. Más información al 0182-23-23-23. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Ahora, en el palo le diste. Ocurre que ahora el compromiso va a tener Cecilio Iturbe. Todos los partidos, los muchachos por ellos. Taquilla por Cecilio Iturbe. Presencia por los dos. El público de Cerro salió enloquecido. Si se va a esperar que jueguen siempre así. Van a esperar y van a tener un protagonismo. Y habrá partidos donde no van a poder jugar así, uno imagina. No creo que mantengan esa regularidad los 22 partidos. ¿Quién? O sea, eso más bien para la gente. Sí, porque la Cecilio gente está enchufado porque el fin de semana se viralizó de él. Ahora hay muchos de estos programas en YouTube y compañía. En un programa Papa Parrilla, él dijo: voy a volver a la selección sí o sí. O sea, mentalmente si sigue así, tiene muchas chances. Ese fue su objetivo y dijo: estoy trabajando en lo mental y no en lo físico. O sea, él sabe que lo suyo pasó por la cabeza y él declaró eso, el propio Cecilio, y quiere volver a la selección. Habló para un programa de esto que se hace en redes. Pero YouTube, usted fue cuando fue transferido con la Sudamericana, era. Dijo que es Sí, mucho de lo 2016. mental. Desbordó, hizo lo que mental. quiso, no le podían parar a Cecilio. Ese fue 2015, 2016. 2016, Fue el gran Sudamericana. año. ¿Y Su cuánto mejor tiempo versión. pasó? 8. Y 8 años ahora. Sí. Pero ese público de Cerro, como dice Carlos, que estuvo en Cerro y conoce muy bien lo que es el público de Cerro, Carlos, que se conoce, es lo que más le gusta al público de Cerro. Sí. Hasta le gusta más cuando la pelota se le mete manchada en el palo y dice ¡ah! Y ahí festeja. Está queriendo más, todavía no es ese Cecilio, está lejos todavía. Pero le encanta el público de Cerro. Claro. Me dirán, a todos les gusta, pero más al público Se de ve Cerro. una mejoría en él. Se ve Pero una ¿cómo mejoría, no, cómo no te va a gustar jugadores de esas condiciones? Iturbe que creo que maduró, que creció. Yo tenía la idea del jugador potente y vos veías en el calentamiento la diferencia, no solo con los jugadores de Trinidense, con sus propios compañeros cuando da el paso. Fíjense en el calentamiento, se van a dar cuenta la potencia que tiene ese muchacho. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lacto Holanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. El Lacto Holanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Pancho está en Encarnación. Ahí no quiere que se le diga Pancho, llamame Francisco, me dijo. Yo vuelvo al programa de tío y le dice a las compañeras, los compañeros, decime Pancho. Acá viene mi condición, ¿no? Me dijo. Miento, pero. No, señor, no, señor. Yo te voy a decir una cosa, Arturo, llámame Francisco, Pancho no. Bueno, listo, no hay problema. Decime Francisco. Veo, tío, y le dicen los compañeros, Pancho, pasá, pues, Parana. Vení a Bristol y aprovechar la semana de TV y celulares. Celular Samsung A04, cuotas de 99.000 guaraníes. Con tus compras participaste en la promo de 2.000 millones en premios. Escríbenos al 099167000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Quién juega primero hoy? Hoy el primer partido de la tarde, Nacional General Caballero. Ya tenemos lo de... Pancho le dice, llamale Francisco, no le digas Pancho. Él le llama por su celular y dice, Pancho, pásame. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud ¿Te Protegida. acuerdas de Melanio Román? ¿Quién? Melanio. Sí.
que le dijo a Ovidio, llamame Henry. No, la historia no sé. ¿Vos no sabes? No. Breve nomás. Melanio Román debe tener mi edad, viejo como yo, le dice a Ovidio, desde hoy quiero ser Henry Caicedo. Yo soy Enrique y quiero ser Henry y quiero cambiar mi apellido. Y Ovidio le mira, Ovidio terrible, no. Maestro de maestro le mira. ¿Y cómo te querés llamar? Maestro, yo quiero ser Henry Caicedo, coordinador general. Y bueno, le dice Ovidio, para que Ovidio acepte, ya hay algo. Ovidio no es así nomás vacilongo. Primer partido, estaba el famoso teletipo. Ovidio, adelante Henry. Y Henry Caicedo enloquecía. Melanio Enrique, los colegas saben. Todo ese primer partido se llamó Henry. Y salía la voz de Melanio, hablando como Henry Caicedo, nombre artístico. Él es Melanio Enrique Román. ¿Cómo te va, Humberto? ¿Qué tal, Arturo? Un placer hablar contigo y también, Chef. ¿Cómo anda, Humberto Velar? Todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo ves a Guaraní? Vamos a ver mañana. Lo tuyo ya sabes, ¿cómo le ves y cómo le sentís a Guaraní mañana? Y Guaraní es un equipo muy dinámico por lo que he visto el otro día con Libertad. Presiona bien, quiere jugar rápido. Es un equipo complicado, hay que tratar de estar bien parado, atento en todas las jugadas para tratar de sacar un punto positivo en nuestra cancha y sumar a hacer, que es lo que queremos nosotros. Humberto, ¿estás para repetir el equipo mañana ante Guaraní o se perfila algún cambio? Yo creo que vamos a lo mismo, tratar de a las 6 tenemos la última movilización, después concentramos y ahí vamos a decidir el equipo. Sobre el trabajo de Marcelo Acosta, te quiero consultar, hizo un gran partido, notamos un buen despliegue del volante que incluso llegó al gol. ¿Cuál fue la indicación en este caso, cuál fue el pedido tuyo allí en esa zona de la mitad de la cancha con él? No, nosotros jugamos con 3 en el medio y la mayoría en el fútbol paraguayo juega con 2. Nosotros queremos y tratamos de que Acosta y Aragón con Derli de pivot, que cuando vemos vuelta rápido la pelota que se encuentra ellos para poder llegar al área. Entonces Aragón también llegó, tapó bien Oliveira, Marcelo llegó y hizo el gol. Nosotros eso es lo que queremos, como siempre decimos, que el volante que llega atrás tiene que ser gol. Entonces ellos están queriendo, esa es la función que nosotros queremos que ellos cumplan. Humberto, o sea, podemos hablar que esa va a ser tu idea matriz, tu esquema principal. No es que porque jugaron ante Olimpia utilizaron ese modelo, sino la idea de solo va a ser esa a partir de ahora en todos los partidos. Está Carlos Quise ahí, Carlos Quise está ahí. Sí, te estoy escuchando. Porque yo esa idea, cuando nos fuimos en España, cuando jugamos contra el Murcia, yo estaba sentado en el banquillo al lado de Brite Román y el Murcia jugó ese sistema. Y de ahí que yo juego, dije, algún día voy a ser entrenador y voy a jugar así. Ahora, muchos equipos hoy usan mucho más el 3 en el medio, ¿no? Sí, el 4-1, 4-1, o 4-3-3, o 4-5-3, como decía antes, Capa, esos son números telefónicos. Sí, son más bien el punto de partida cuando no tenés la pelota. Después tienen libertad. Si no te llegan, claro. Para jugar con 3 en el medio necesitas que tus 2 volantes internos lleguen. Sí, por eso es lo que nosotros queremos, que llegue Franco y que llegue Marcelo. Yo pensé que iba a contar que estaba en el banco en esa gira y con Brite Román y un minuto antes ya se querían ir a bañar y entraron a patear los penales. Y para eso nos fuimos nosotros. Yo jugué de esa gira de 4 partidos que jugué 4 minutos. Lo metiste goles de penales. Hay cosas que no se tienen que decir. ¿Por qué? Porque ¿para qué le está echando Pero cara? anecdótico. Le está ya. echando un cara. No, estoy hablando bien de él, porque entra sin calentamiento, vaya y patea el penal, vaya, era gol, tenía 2-0 en penales ya yo ahí. Y si Chiqui patea el primero, patea yo el último. Claro, los dos mejores. Chiqui patea el último. Así. Y jugamos las 4 copas que ganamos los penales. Entonces, claro. Muy efectivo nosotros. Imagínate, lo usé 4 minutos. Ahora, yo lo que no me olvido de esa gira es el Numancia cuando hacía 4-1, 4-1, ¿te acordás? Ese, pues, ahí me equivoqué, Murcia, dije yo, Numancia, ahí está, ese. Ese fue un dibujo que desconocíamos en aquel entonces. Y claro, pues eso era diferente. Yo le dije a Chiqui que estaba mirando, le dije, mira, esto cómo juegan, le dije, esto es totalmente diferente como se plantea el fútbol en Sudamérica. Nosotros jugamos 4-3-1-2 o 4-4-2, así jugamos 4-3-3, jugamos, pero ellos implementaban esa forma de jugar
y agarraban toda la cancha. Entonces, me quedó eso ahí. No, y además ese equipo subió ese año a la B, después subió a la A, con ese esquema. Yo sigo pensando que ese dibujo depende mucho de los dos, ¿no? Del pivot del volante central y del 9, que tiene que ser un pivoteador, sí o sí. Nato. Sí, ese tiene que ser un pivoteador, o si no un corredor que le siga a los centrales para tratar de que se equivoque. Por último, de mi parte, tu centro delantero, Cabrera, háblame más de él. Insinuó cosas y dije, hay que seguir viéndolo, parece interesante. ¿De dónde es? ¿Cómo es? Contame un poquito sobre el 9. Ese estuvo el año pasado con ellos en la intermedia, subió, me parece que fue goleador del equipo de ellos, de Sudamérica. Argentino, es un jugador interesante, picador, se mueve bien, no se queda, es grande. Ahora le falta un poquito más tranquilidad frente al área para convertir. Y bueno, una pregunta más, cerramos. Gracias, Humberto, éxito, muy amable. Gracias, Humberto Vela. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Sten Ionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Vamos con el porcentaje. ¿Qué partido tenemos? Arrancamos con el partido Choco. de Nacional General Caballero. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. Germán. Germán dijo 60-40. Gana Nacional. Sí. Y Francisco López. 50-50. Y Carlos Alberto Quise. Nacional. 60-40 entonces. El local. ¿Y vos, niño? 60-40. Nacional. ¿Y vos, Araña? 50-50. Empate. Hoy está de cumpleaños Carlos Gauna, que nos sigue mucho en los Estados Unidos y estará escuchando el programa, aparte de su esposa Cintia y su hijo Andrés Allison y Joseph. Muchísimas gracias por la sintonía y para vos, Carlos Gaona, muchísimas felicidades, que pases muy bien en familia, Carlos Gaona. La promo como tal vuelve comprando 3 cubiertas y llevas una gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas como Tire, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. ¿Y vos, Víctor? 50-50. Empate. Sí. ¿Y quién le dio ganador? A General nadie, a Nacional Carlos, Jorge y Germán. Nadie a General Caballero. Jugá y ganá en el slot del Sol Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000 a Paraguay. Inmobiliaria y se asegura su inversión. Tacuarí Olimpia 20 y 30. Y hoy el primer partido de esta programación doble estaba enseñado a las 6 de la tarde. Por el calor, 18 y 30. Tacuarí Olimpia. ¿Por qué son así con Tacuarí ustedes? ¿Cómo? ¿Cómo son? ¿Cómo? Tienen que ser así. Ninguno le dio victoria a Tacuarí. Si todavía no... Ya, pero yo le conozco la cara. Poné, pues, niño. 40-60. Gana Olimpia, Víctor. 40-60. Gana Olimpia, Germán Cafa. 50-50. Empate, Francisco ex Pancho. 40-60. ¿Quién gana? Olimpia. Carlos Quise. Olimpia. ¿Qué gana que se presente? Carlos Quise. Olimpia. Es lo que quiere decir Olimpia, es 40-60. ¿Y vos, Araña? 40-60. ¿Y después? Es para la partida. Salvo Cafa que No dio le dio empate. esperanza a Tacuarí. Empate.
Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shorty y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shorty. En 7 minutos, WhatsApp ahí en acción. Para recordar cómo está la tabla del porcentaje tras la primera fecha. Puntero Carlos, 5. Francisco López 3, Víctor, Jorge, Edgar 2 puntos cada uno y Germán en el fondo de vuelta Germán. Robó de entrada en el buen sentido de la palabra, acá lo quise. Sí, 5 Quiero el premio. 5 de 6. Lo mismo que acá no nos dedicó acaso el recordman. Yo con 10 jugadores, como dijo él. Sí, Denny 6-0. Nos hacía yo todo. como que digo. Estrategia. Sin delantero. Le hago a ustedes 6-0, dijo cuando se sentó donde vos estás sentado. Recuerdo que Denny había tenido también un gran ingreso, una primera fecha brillante y después quedó último. Se fue a la M. Copetrol bajó el precio de sus combustibles. Supra 95, 6.150, Suprema 97, 7.500, Diesel Go 7.690, Diesel Elite S10, 9.340 guaraníes. Todos los días. Acércate a la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque. Consulta en @copetrol_PY. Copetrol, vamos. 12.54. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Las mejores marcas Keko, Santec, Positron, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Comenzamos el 2024 con la explosión del Pozo Grandioso. El cartón número 604.386 ganó una camioneta 0 kilómetro, más una lancha con motor HP 115. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Lo dijo Emilio Dar, el estadio más moderno. No habla con capacidad de público. Eso es otra cosa, porque el mejor estadio de este país, Cerro Porteño, tiene el mejor estadio del fútbol paraguayo. Creo que compartimos, ¿verdad? Césped sintético, igual que te decía. Sí, y después agregó césped sintético, va a haber un shopping, un complejo, que quiso hacer Recanate en Olimpia. Van a realizar conciertos. El estadio modelo va a tener Guaraní en 2 años. Lo del césped sintético hay muchas dudas en el futuro. Ya hay países que plantearon a la FIFA anular y se verá en 2 años qué va a pasar con el... Pero la protección a la que tiene hasta que la FIFA le diga lo contrario, el césped sintético Guaraní. Capacidad de estadio de 16.000 personas, lo dijo en fútbol a lo grande, monumental. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Hoy Paraguay ganó 6-1, 5-0 con tu dirección en el de Buen Chile. El 91. Sí, por ahí a Venezuela. ¿Te acordás que hacía frío? Sí, hacía frío. Vos te viste con un pilotín tipo... Sí, pinta me mete. Sí. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Y te venimos para ser campeones. ¿Vamos a ser campeones? Dijiste al llegar. No. ¿Cuánto tenés para perder? ¿Qué dijiste? Ni puede ser. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresado inicial.tu.py. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Niño, ¿qué es lo que le pasa a la araña? Está muy risueño. Yo creo que lo que nos contó en la previa le pone feliz. Por lo que contó en privado. Sí. No tiene nada que ver con Carlos Quise. Eso no te da la felicidad, papá. Este mes de enero Kenton sigue con los increíbles descuentos. Comprando una Joy 110 o la Forza 150, aparte de los descuentos, te llevas una aspiradora Electrolux. Consulta el WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. También a nosotros no nos dieron nada, incluso el nuevo incorporado. Hasta Víctor, te podés imaginar, pero respeto y estoy muy feliz. Luis Cacabelos. Sí, yo sigo creyendo que Guaraní para mí tiene un plantel modesto con respecto al año pasado. Empezó bien ante Libertad, veremos para más adelante qué hay con Guaraní. No lo veo obviamente candidato al título, no creo que pelee ni con Libertad, ni con Olimpia, ni con Cerro. Pero eso no está diciendo posibilidades, no te va muy al extremo. Sí, no, pero entiendo a lo que apunta él porque relaciona con algo que todo el mundo sabe, pero en realidad no lo veo a Guaraní este año peleando por el título. Porque pasa que la gente puede caer en el pensamiento fácil de
que yo siempre voy a decir que Guaraní va a pelear, que le va a ganar, y en realidad hay veces que no pienso eso y no creo que este año sea la situación. Para mí, yo esperaba menos. Sí, yo esperaba A mí menos, me llamó admito la que atención, esperaba mucho menos. recuperó actitud. Y el que nos dice Cacabelo, Carlos Alberto Quise, tiene piado con vos. Y hay un detalle que ¿Quién? no tenía Cacabelo. No puedo opinar si no lo vi a Guaraní todavía. Bueno. A mí me agradó bastante. ¿Cómo voy a hablar? Sería irresponsable de mi parte. Recupera el aceite hombre de nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recupera el PY. Recupera el aceite hombre de venta libre en farmacias Calidad Papasa. 12.58. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamo. Celebremos juntos con Álamo por los lazos que nos unen. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. En un minuto, WhatsApp hizo ¿qué número? 0971-1080-10. El Pueblo Deportivo opina. Hágalo con respeto, si no yo pierdo la paciencia. ¿Qué número? 0971-1080-10. El Pueblo Deportivo opina. Mil empeños, venta de arreglo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Lo que puedo decir de Luis es que me debe una cena y no me paga. ¿Cacabelo, vio? Sí, señor. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Está en WhatsApp hizo el número. 0971-1080-10. Arrancamos. Hola Arturo, existe una tensa relación entre la araña Denis y el señor Carlos Quise. ¿Qué dice? Una tensa relación. No, en absoluto. No te vayas a ruborizar. No, pero no, en absoluto. Pero uno le habla y vos te dices, mira. Y está bien, mis amigos, yo no me voy a meter en la vida de ustedes. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar. Hagas lo que hagas, usa control, filme y feel. Hola señores, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Arturo, ahí a tus compañeros es muy poco lo que le dieron a Tacuarí. Cuidado con el Tacuarí, cuidado con Camacho. Y su seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguros Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. 2 de mayo, enseguida con el WhatsApp, Víctor recibe a Trinidense. Los dos equipos cayeron de entrada. Queremos hablar con Felipe Jiménez. ¿Qué retoca? ¿Qué cambia? ¿Cómo te va, Felipe? Buenas tardes, Arturo, a los compañeros, a los oyentes. Contanos, Felipe, para el partido ante el Trinidense, en tu campo de juego, el jueves, la expectativa que va a estar despertando el campeonato y cuáles son los ajustes que tener que hacer en tu equipo. Bueno, sobre todo no empezar el debut como queríamos. Evidentemente que tenemos que cambiar por ahí la imagen, sobre todo en un equipo que se encontró con otro partido en los primeros 10 minutos del partido con Luque, y a partir de ahí uno cuando analiza ve que el equipo intentó durante 80 minutos, procuró llegar al descuento, procuró ponerse bien. Evidentemente que en ese análisis nosotros encontramos que tenemos que buscar, sobre todo que nosotros venimos trabajando bien, tenemos que buscar mejorar la solidez defensiva y también en la decisión, en las ejecuciones en cuanto a la parte ofensiva hay que ser contundente y esas son las fases que tenemos que mejorar, y sobre todo que el fútbol te da esta revancha muy rápida de ponernos a jugar en nuestra cancha, en nuestra afición y tratar de revertir esto, de dejar una imagen buena en nuestra casa y sobre todo dejando los puntos que es de vital importancia. Felipe, el caso de David Fleitas, ¿cómo está? ¿Él ya podría estar el jueves o aún no? Sí, él va a estar el jueves. Él realmente vino lesionado de Nacional, le llevó más de la cuenta ponerse bien y bueno, él se perdió parte de la pretemporada y el debut, ¿verdad? Pero bueno, va a estar para sumar minutos del jueves.
Felipe, de lo que fue el equipo que logró el ascenso a ¿cuántos cambios? Uno así rápidamente, mirando así, por decir así, la foto, la imagen, lo de Servín en el arco. Después los otros nombres, ¿cuántos nombres más que continúan y cuántos son las caras nuevas? Bueno, en el arco justamente apareció Carlos, la defensa la misma, vino con nosotros Elías Alfonso y Gino Noguera, ¿verdad? Que se sumaron los extremos, y Víctor Argüello, que se sumó también en el medio campo con nosotros, y después la misma base del ascenso, ¿verdad? ¿Hay una chance de sumar alguno de experiencia? Te lo digo de forma personal, lo dije al aire. Con este equipo, y lo dijo Carlos ayer también, para un pensamiento nuestro, se va para la intermedia. Es cuestión, vos te jugás con los juveniles, pero no hay forma de sumar algún defensor de experiencia, alguno más, por allí no querés sumar edad. Vos confiás en tu formato de trabajo, Felipe Brasil, lo que mostró en la primera fecha, por lo menos nos llama la atención que puede estar desesperado de cara a clausura. No, me parece que son injusto, ingrato, pero evidentemente que también nosotros nos expusimos a eso por ahí con lo que pasó en el primer partido, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que demostrar. Yo tenía a Juan Ojeda, que tiene ya partido en primera, Pedro Sosa, que tiene experiencia, evidentemente que teníamos chicos también con problemas de dengue, que nosotros realmente internamente sabemos lo que por ahí veníamos trabajando y cómo llegamos a esa primera fecha, ¿verdad? Pero bueno, evidentemente que tenemos que revertir, demostrar y sobre todo que la derrota genera esos tipos de comentarios, ¿verdad? La gente aprovecha ese momento para poder hablar de todas esas situaciones y realmente nosotros, sobre todo que nos manejamos en base a un presupuesto, yo también me encuentro con ese presupuesto ya completo, así que en ese sentido nosotros sumamos lo que correspondía, lo que creíamos, mantuvimos la base, trajimos jugadores puntuales que son Brian Ayala, Elia Alfonso, David Fleita, Carlos Servín, Víctor Argüello y realmente más la base del ascenso. Yo creo que evidentemente nosotros tenemos mucho todavía por crecer y por dar, ¿verdad? Ahora, después cada uno también tiene que ver en qué forma es muy drástico uno con otro, ¿verdad? Porque si no tenemos que hablar también, vamos a tener que hablar de los demás rivales que también por ahí no tuvieron una buena expresión, pero yo me tengo que encargar de mi equipo y bueno, nosotros tenemos una tarea pendiente por resolver en nuestra casa. ¿Qué tal, Felipe? Edgar Denis te saluda, un gusto. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Cambio de sistema, te pregunto por lo siguiente, más allá de la derrota, sos de los entrenadores que yo te conozco, sé la manera que jugás, ¿cambiás o te morís en la tuya? Porque viste que hay el preconcepto siempre de que somos caprichosos nosotros los entrenadores, entonces por eso te pregunto. O sea, no tenés problema de cambiar de sistema, o te morís con la tuya. No, evidentemente que cada partido te lleva a plantear una situación. Nosotros, como yo digo, veníamos trabajando línea de 3, línea de 4 y contra Luque decidimos jugar línea de 3, ¿verdad? Y por ahí cuando perdiste se dice que salió mal, ¿verdad? Pero no tenemos problema, estamos acostumbrados también a jugar con la línea de 4 y evidentemente que los primeros minutos del equipo no se paró como yo quería y como veníamos trabajando, ¿verdad? Entonces evidentemente que eso te lleva también a modificar. Ahora, nosotros tenemos ya un antecedente y después también justamente los amistosos que nosotros habíamos solicitado, como yo ayer estaba hablando con los chicos, ¿verdad? Es fundamental creer, confiar, porque si el jugador empieza a desconfiar o a creer que no es el camino, entonces por ahí uno pierde el norte, pierde el rumbo, y yo creo que la forma, nosotros estamos muy convencidos de la forma, ¿verdad? Como te digo, tenemos una fase previa que hicimos bien las cosas y por un partido no significa que está todo mal, perdimos, perfecto, vamos a corregir lo que hay que corregir y vamos a seguir intentando por lo que nosotros creemos en el camino, ¿no? Y bueno, Felipe, la reflexión que dejas en esta charla, la espera del partido segundo en el campeonato. Chao, Felipe, gracias por tu tiempo.
Gracias, Arturo, un abrazo. Igualmente a vos, Felipe Jiménez. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa, calidad desde su origen. Vamos con el WhatsApp. Contaba, Arturo, cuando le moqueteaste al vampiro y le dejaste en knockout. Para que comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Hola Arturo, ¿qué tal? Una pregunta para Carlos Quise. ¿Por qué no está dirigiendo más ningún equipo de la primera división? Desde Pastoreo te escuchamos. ¿De dónde escuchan? Pastoreo. No tengo oferta, me metí en el periodismo, muchas veces cometí el error de no definirme, y hoy día ya no busqué nunca tampoco, así que dejé que las cosas sucedan por sí solas. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Buenas tardes, Arturo, Carlos. Richard Ortiz, ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional, paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. San Isidro y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales @San Isidro y @Claucol Paraguay. Comandante, querido, yo soy del 86. Yo ya no le vi tomar entonces jugar a Carlos Quise. ¿En qué año fue tu retiro, maestro Quise? 87 en Cerro. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Comandante, ¿qué piensan de la postura de Libertad al prohibir la entrada de bombos y banderas para el partido de mañana frente a Luqueño? Cada día están matando más la fiesta del fútbol de todos, señores dirigentes. Por sus 63 años, Rumbo S.A. de Seguros tiene un regalo para vos, adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Hola Arturo, ¿qué tal? Hoy Olimpia pierde 2-0. Viví el verano con Electroban Piscina Bestway de 6.678 litros, estructura metálica, cuota de 128.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Llámanos o escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Camacho y Ruiz, el ataque de Tacuarí. Camacho y Ortega. ¿Y Oca Ruiz? Ruiz la vez pasada fue suplente. Sí. ¿Y si el titular hoy? Camacho extremo izquierdo. Camacho. Juega. ¿Y si el titular hoy, Oca? Sí, necesita cambiar, tiene que cambiar hoy. Titular Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itaguay, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Chiquiarse igual, ni si viene Maradona, Cristiano Ronaldo, igual le van a mantener al inútil Hugo Fernández. ¿Por qué tenés que ofender? En el interior de un vehículo al sol, la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Por suerte llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Shell, precios bajos, calidad superior. Comandante, yo estoy en Encarnación. Iba ahí a tiempo. ¿Cuál es el pronóstico para esta noche, comandante? Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas, web gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Ahora buscan su inteligencia artificial que viene de Estados Unidos, de Rusia, Víctor. ¿Qué dice? Vamos a buscar temperatura en Encarnación. Inteligencia artificial, ese viene. A veces ayuda, sí. Sobre Hugo Fernández, a lo mejor si juega de frente al arco rival rinde más. Esa es pues tiene físico, tiene buena musculatura, le pega fuerte, tiene zancada. Para Encarnación marca lluvia en las próximas horas, más o menos hasta las 4:30 de la tarde. Después de la noche, a la hora del partido, 24 grados. Pero sin lluvia. Sin lluvia. Disfruta el verano con Farmacia Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles como viajes a Cancún, Curitiba y Cayo Bajo de Iguazú, aguinaldos, televisores, iPhones, parrillas conservadoras y más. Porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Hugo Fernández empezó desde abajo. Es el más grande de Villamorra.
jugando en el Pasto Caballú. Sí. Es un ídolo, firma Carlos Torreani. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Además, puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Quiere decir algo sobre eso? No, que a mí técnicos inferiores me decían que el Hugo Fernández que ellos vieron en inferiores no lo vieron nunca en primera. Ah, que no hizo, se proyectó como lo hizo. Dice que en la inferior era una cosa de loco. ¿Cómo te va, ingeniero Nito Vera? Hola Arturo, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo. ¿Dónde estás? En tu gran audiencia, con Carlos, con todos los que están ahí en el panel. ¿En dónde estás? Ahora estoy llegando aquí en el hotel, en la concentración de Taguera. ¿El tiempo en Encarnación? Soleado, mucho calor. Mucho calor. Te vi a Yaguarea algo, Nito Vera, ¿sí? Sí, cómo no. Ocurre que en esta mesa ninguno de los panelistas, hay uno que dijo empate, ¿qué fue? Germán Cafa. El resto todito Olimpia ni ingeniero. Eso forma parte del folclore del fútbol, Arturo. Eso es lo lindo. Si nosotros sabemos ya cuál va a ser el resultado, uno tiene el gusto que da el cuidar los partidos, la previa, el post partido. La otra vez también nos dieron a nosotros gran chance y nosotros fallamos. El único que ya nos dio a favor fue el club que quiso y que acertó. Eso es normal. Yo creo que cuando sucede eso, nos sentimos más fuertes, más seguros. ¿Le va a dedicar a los componentes de la mesa? No, si es que cambia. No. Ellos merecen mi mayor respeto porque conocen lo que es el fútbol, jugaron el fútbol, yo también jugué, ¿verdad? Pero ¿cómo que no le van a dar uno por lo menos la mesa a Tacuarí? No, está bien, pero está bien. Ese hermano que jugó con nosotros ya nos conoce la gente del barrio Carencia. Vos lo que tenés que hacer es venir con una pancarta así mañana y le poner acá enfrente al mediodía a los muchachos. No hace falta, no. Hoy estamos muy bien. Creo que los cambios que se dieron... ¿Cómo llamarse pasacalle? Yo si soy vos pongo un pasacalle acá enfrente. Y ustedes que saben tanto y le dedican, ¿me entendés, ingeniero? No, pero vamos nomás a resolver con una asadita, con un vinito. ¿El ambiente bien de ustedes ahora para el partido? Bien, tenemos la vuelta de Marcos Cáceres, que no pudo jugar el primer partido por problema en la elección que tuvo contra el Liquia. Está bien. Tenemos la vuelta de Ruiz. ¿Juega de titular Oscar Ruiz? ¿Perdón? Oscar Ruiz es titular hoy. Sí, hoy es titular, vuelve también. Por eso le estoy diciendo a los compañeros. Y arriba con Camacho. Camacho, Ruiz, Derlis Rodríguez. ¿Quién Derlis? Derlis Rodríguez. Y bueno, ingeniero, gracias por tu tiempo. De todas maneras, pasacalle si querés mañana, ¿sí? Ya sí, listo. Un gran abrazo a usted. Ojalá que todo salga bien. Estamos muy entusiasmados y expectantes de que todo salga bien, que después de los 90 minutos quedemos todos felices. Bueno, muy amable como siempre, un abrazo, Nito. Gracias, ingeniero. Gracias, Arturo. Adiós, ingeniero Nito Vera. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. C Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Compra C Lubricantes en cualquier punto de venta. Ingresa al link que se encuentra en las redes sociales de la promo. Completa los datos requeridos o escanea el código corre en los puntos de venta si ya estás participando. Sorteo 1 de febrero del 2024. C Lubricantes, premia tu fidelidad. Ese dedicado para el loquito ese que envió que está feo el clima en Encarnación, para que no mienta. Mira por qué el clima. Sol. ¿Por qué tío loquito? Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad éticos. Tenemos un buen plantel. Muy drásticos son con lo de 2 de mayo. Esa cosa no tenés que decir vos. No, me envía... ¿Y para qué, pío? No vayan a decir eso. No le gustó mucho la pregunta a Felipe Jiménez, lo noté que se molestó, porque dijo son injustos y quisiera que, más o menos yo entendí, quisiera que se mida a todos los equipos de la misma manera. Tiempo al tiempo.
Asismed ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Bachey, Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica y consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @asismed.py. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731. Wilmar SRL. Ojalá me equivoque, pero no me da buena espina el comienzo. ¿Pero por qué no te da buena espina? ¿Empieza recién? Ahí lo dijo Carlos, tiempo al tiempo. No es como empieza, sino como termina. Es cierto que el fútbol no es cédula, pero miro la foto de los 11 y... Te voy a decir... A uno lo ubico, después los demás tienen que hacerse... Te voy a dar un ejemplo. Capiatá subió 2012-2013 conmigo. Ojalá. Yo dejé el 70% del plantel. Ojalá. Casi todito intermedios se jugó y salió cuarto. Por el bien del fútbol paraguayo, porque necesitamos no equipos no que metan mínimo 5.000 personas y no ir a la cancha y estar entre 30 personas. Ojalá... Le costó, sí. Ojalá sea este el camino para 2 de mayo. Y que sea solo el debut que le pesó el otro día a los chicos del 2 de mayo. Sí. Ojalá no equivoquemos. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostarla te invite a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Hay algo que hay que decir por Felipe Jiménez. Él cree en su trabajo, en la mentalización de su plantel de jugadores. Lo que yo no vi mucho el partido de Luque, lo que transmite la historia en el fútbol es que la diferencia de categoría influye y hay que ver cómo lo maneja, porque es otro estilo, otra manera de jugar. Uno dice, ¿cuál es la gran diferencia? Y hay una gran diferencia, esa es la realidad. Entonces hay que ver cómo responden estos chicos. Y cuando todos dicen que Luqueño le pasó por arriba y el 2-0 hasta quedó corto, entonces hay cosas que en el segundo tiempo tuvo para el tercero. Que te tiene que ver, si a veces no te alcanza tus buenas intenciones. Mantenete siempre a la vanguardia con lo último en tecnología, hasta 12 cuotas sin intereses en tiendas electrónicas y electrodomésticos de todo el país para equipar tu hogar. Bancoop crece desde la raíz. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. ¿Quiere decir que arriba Derli con Paiva otra de hoy? Sí, Derli con Paiva. Y arroba jugar a la izquierda. Arrua a la izquierda, y el que me sorprende, porque justo consulté hace un rato, Brizuela está para jugar otra vez por fuera. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. John Walter dice sí, probable. ¿Te conoce bien John Walter, nuestro querido colega? Olveira, Salazar, Barreto, Benítez y Román. Así arrancó el partido anterior. Lo más lógico que espera en la vía termina con dedicatoria. Repito. Te escucho. Para vos también. Escucho. Olveira jugó el partido anterior. Sí. La línea defensiva mantiene la misma. Salazar, Barreto, Benítez y Román. Lo más lógico. A la puta. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Media cancha, al decir John Walter, que respetamos y eso está su... Brizuela, ¿jugó el partido anterior? Sí. Estuvo en la cancha. Brizuela, Martínez, Ortiz, Arruga, Derli y Guillermo. El único que sale es... Hugo Fernández. El único que sale Hugo Fernández, entra Arruga. Y después mantiene lo mismo. Parece que ustedes no me entienden. Ni Carlos Quise. Sí, te entendemos. Te entendemos. Claro que te entendemos. No va a cambiar cuánta. Pero ¿Vos creés que Arruga, si es así, le va a cambiar toda la Fórmula Olimpia? Arruga tiene que ajustarse a lo que quiere Chiqui. No, él 10 con Arruga. Perdón. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sicawell 105 y levanté tu pared en solo 2 a 3 horas. Impermeabilizar, repararse ya y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. No, es que no te entendemos. Vos decís algo que sucede. Nosotros anhelamos ver otro Olimpia. Bueno, pregunto en esta mesa. Espera por niño, Víctor. Pregunto en esta mesa porque... Y pido disculpas si me atrapan los nervios. Te exaspera. Si Olimpia tuvo un trabajo discreto para abajo el partido anterior, correcto, ¿puede repetir o no su pobre gestión?
Sí. Y sí, si juega así Si otra vez. vos querés variantes, son los mismos hombres. No vas a lograr mucha novedad. Correcto. Eso es más lo que yo Salvo voy. que Arrúa marque una gran No, diferencia. vos me entendés, Víctor. Entonces, Te vos entendemos. que de mirar. Entonces, quiero decir otra vez, Edgar Denis. No sé si... no quiero- Disculpe, vamos- yo creo que vamos a esperar Brizuela al partido. no arranca. Va- No arranca. Para mí no arranca. Y me voy a jugar. Entonces sabes, y si sabes tenés que corregir, no corregir, decirle a John Walter, te quiero decir, Discúlpeme, señor John Walter, pero ¿y quién yo va a jugar ahí? tengo todo el derecho ¿Quién va a también de jugar ahí? opinar que... ¿Y quién va a jugar ahí? Romero. Pues sí. Pero hay intuición o información. Conociéndole, ¿A quién? yo creo, y a Francisco. ¿Viste? No se puede. Llegaron las ofertas del día en Punto Farma, aprovechado hoy martes 23 y el miércoles 24 de enero en nuestros 592 puntos en todo el país. Está súper ofertas de cuidado y prevención para tu salud, hasta 50% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Preguntarle a Chiqui, ¿puede arrancar Brizuela? No me quiero equivocar con él, no es tu amigo. ¿Usted cómo llama la congregación de ellos? La vez pasada te dije que iba a jugar Olveira. ¿Cómo se llama la congregación de ellos? En Fudelpa. Llamale a Fudelpa. No, pero ¿cómo le voy a molestar previa a un partido? A alguien de Fudelpa. Ah, no, ahí tampoco. Si todos son todos unidos ustedes. Hay días que para las mujeres son más Está bien. complicados que otros porque pueden llegar con dolores que limitan. Por eso Quitadol Por eso, FEM tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Es de Laja nuestra calidad, su seguridad. Lo que tenés razón es que ante una pobre gestión como el otro día, en un montón de situaciones, que haya un solo cambio llamaría la atención. El equipo pide más modificaciones que una sola, la que es la que registra. No va a cambiar Chiqui su esquema. Yo no necesito esquema, tal vez de hombre y todo. No, es el mismo. Va a haberlo una repetición de Chiqui Arce hoy, en su forma de jugar. Entonces va a ser complicadísimo el partido de hoy. Y vamos a ver ahora. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Lao Raso, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Julia Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Lao Raso. ¿Quieres ser afiliado de la Caja Mutual? Afíliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py, llámanos al 218-4000, Caja Mutual. Tiene la información el niño, por eso respetando todo. Yo dije John Walter, aclaro. A mí me pasaron que juega Almeida. Juega Almeida, juega Espínola para vos. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, plancholas, chapas, distribuidor autorizado, cementos Vallemí, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Probable, dice John Walter. No confirma, probable. El otro tema para analizar es el caso Roma. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py. No tiene lateral izquierdo. Sí, está bien. Podés meter un central, si querés también en esa zona, si tiene un central zurdo. Digo nomás por el partido que hizo Román. Este es un partido de que por ahí, como no juegan Asunción, es la chance que le volvés a dar, porque a él le pesó su debut en demasía. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso, aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. Y tu WhatsApp dice, pues le dejaste en bola. Hay muchísimo. En la ciudad de Vilita contamos con zona residencial, servicios básicos en Puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021 443 600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Comandante, ¿qué hay de cierto lo de Palermo Olimpia? No sé yo, eso consultar los medios que informan. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos, leche entera, descremada y semidescremada y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Comandante, ¿cuál es la dirección del motel Jazmín? ¿Cosa quién me escribió? Él. Gustavo. Hay un coreano en Luque, que está licenciado Sobrera y William, y dice la cuenta de fútbol hablando y le puse falsa. No, etiquetó inclusive para que aclaremos nosotros que en realidad utilizaron una cuenta falsa, pero una cuenta falsa. Es un video. Sí, una cuenta falsa, eso le puse. Y pedían que nosotros nos hagamos eco por ahí y darle más fuerza a la cuenta. Le dije falsa, yo al licenciado Zoraida, dale más bola, es falsa esa cuenta. Ven a Bristol y aprovechar la semana de TVs y celulares. TV Win 32 HD Smart, cuota de 99.000 guaraníes. Con tus compras participas de la promo de 2.000 millones en premios. Escríbenos al 0991670000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. A la pita, comandante, ¿para qué veo lo que te enoja, los amigos? Qué bárbaro.
¿Y cuál es el problema? Pásate ya a Salud Protegida y tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. ¿Por qué, piba, así le respondes? Bueno, listo. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. ¿Qué tal, comandante? Una consulta para Carlos Quise. Profe, ya cobraste tu apuesta que ganaste. Mira que fue difícil ganar la apuesta, profe, pero parece que va a ser más difícil cobrar. ¿A quién lo que le ganó la apuesta? A vos. ¿Por qué? En el tema de Racing de Argentina con Racing de Uruguay. Yo sí sé que voy a apostar y voy a perder, soy un tonto. Y si voy a ganar, soy un vivo. No jugué ninguno de los dos. ¿Cómo que no? Si fue Racing de Uruguay, fue. No. ¿Estás cansado de que el calor te irrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire de Tokio Extend Ionic. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Me equivoqué, veo. Racing de Argentina. Me equivoqué, ya está. Batería Esparta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Batería Esparta, un golazo. Me equivoqué, tenés razón. No, ya está, la cena. ¿Por qué? Me equivoqué, tenés razón. Juega con el slot del Sol Online Casino Online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunícate al 09814344771. ¿Cuántos minutos jugaron bien? 30 minutos. ¿Y cuánto duró el partido? 90, pero en el tiempo me sacó. Bueno, listo. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Segura su inversión. Y el Arturo será, Pero... Oye, era ya que grande el profe Quise. ¿Va y la tipo? Soy Argel, pero hay más Argel otra vez que vos. Bueno, listo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 018-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Comandante, Aninande, pues sí, comandante. 8-12 me mantenía, ¿no, comandante? 8-12. 8 en realidad tiene. ¿Cuánto dijo? 8-12. No, de Villarrica. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shortitzer y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Comandante, Aninande, pues sí, comandante. La mejor contratación, Carlos Quise en full a lo grande. Llena tu verano de ahorros con Copetrol, carga calidad siempre a precios más bajos, hasta menos 1.250 en naftas y 610 guaraníes en diésel todos los días. Consulta las estaciones adheridas en @copetrol_PY. Comandante, pagarle a Carlos Quise lo que perdiste en la cena en estilo campo. No vaya a ser perdiste la apuesta, pagarle que... Y si vos decís. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas, traerlo a Erimark y maximizarlo con los mejores accesorios de las marcas Keco, Santec, Positron y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Arturo, Víctor va a estar ahí para atender el mensaje y Jorge para la llamada. No entiendo, por favor, más participación. Me gusta la visión que tienen Víctor y Jorge. ¿Y quién dijo lo contrario? Quiero escucharla a ellos comentar. El programa arranca a 11:30. Qué boludo. 11:30 arranca el programa. Este es un segmento del programa. Esas son las cosas. Comenzamos el 2024 con la explosión del Pozo Grandioso. El cartón número 604.386. Ganó una camioneta 0 kilómetros más una lancha con motor HP 115. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Para el profe Quise, le bancamos al profe Quise por más que sea muy olimpista. Compio va así muy olimpista por haber jugado en Olimpia, llevar el título del campeón de América y el mundo. No, veo, en ese momento estaba en Olimpia. La vida, después tuvo en Cerro. ¿Cuál es el máximo galardón de Olimpia? La Copa del Mundo. ¿Y de Cerro? No, pero no tiene nada que ver. No, de Cerro, contéstame. No tiene Copa del Mundo. No, pero tiene campeón paraguayo. Sí. Bueno, este cuerpito ganó. Claro, ganó el título con Valdir. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Arturo, el Racing de Uruguay fue comprado por el Bayern Múnich.
Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Arturo, parece que desde que Carlos Quise vino te pone más nervioso, ¿será? Porque él no piensa como vos querés, parece. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capeté, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar, sede central, España 330 San Lorenzo, Unisal. Comandante, ¿qué es lo que es el tema de Adam Vareiro en San Lorenzo? Y le quiere. Le deben sueldo y él parece que dijo que si no le pueden pagar, que el club analice la oferta para ser transferido. Bueno. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones, fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores, objetivos y guantes para trabajo. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Creo que la diferencia es $1.000.000. Creo que ofrecen 6, San Lorenzo pide 7, una cosa de esa. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Comandante, le quiero nomás decir a la araña de Denis que sí hay técnicos que son caprichosos y uno de ellos es Chiqui. Este mes de enero Kenton sigue con los increíbles descuentos. Comprando una Joy 110 o la Forza 150, aparte de los descuentos, te llevas una aspiradora Electrolux. Consulta al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chaco. Me respaldo total. Arturo, en Concepción te estoy escuchando. Me río con usted y mi señora me dijo que parece que ya estoy loco. Para escucharle a usted, espectacular, Arturo. ¿Y tu señor le dijo qué? Que está loco porque se ríe al escuchar la radio. ¿Y está bien? ¿Por qué no? Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar el PY. Recupera el aceite hombre de venta libre en farmacias calidad Fapasa. Arturo, Giorgio Arma que nos puede decirnos si le vas a pagar o no la cena al profe. A la puta, ustedes son sus representantes, madre. Desde los viñedos de Álamos de Mendoza, cada copa es su brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes, PY. Dice el vendedor, Arturo, preguntarle por favor a la araña si Eric Chamas le llegó a marcar. Sí, me marcó, en la práctica, ni medio. De la soledad. Mili Empeño, frente a arreglo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casio, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. La humilde araña habló. ¿Qué le dijo Arturo a Carlitos Quise? Yo tengo tu contrapase, muñeco. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Qué feos son los celos de hombres, será. Araña, dale un beso a Arturo porque está celosa con él. Le quise. Estamos todos locos, será. ¡Ah, la puta! ¡Qué boludo! Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Comandante, ¿qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? Espera, vos no hiciste mucho esfuerzo, ¿eh? Para. Es que, ¿sabe qué pasa? Que no hizo mucho esfuerzo. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? No hizo ningún esfuerzo. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa control, Filme y Feel. Arturo, llamarle para Giorgio y preguntarle qué color anatómico tiene que llevar el olimpista hoy para que gane el partido. Y su seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguros Chaco. Hola, Macheco Arturo, más comandante San Pedro de los Enducia. Aniende yo soy Chiqui Arce Chauquecu, no amayo Tacuarube. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Arturo, ustedes hace mucho le conocen a Chiqui Arce. Con ese esquema que él tiene, fue campeón en Cerro y fue campeón en Olimpia. ¿Qué le faltaría? Que los jugadores entiendan lo que él quiere.
Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Financia tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Hoy tenemos Botachoco, hoy a las 18. Marcelo, tenemos hasta las niños hasta las 18, 15, 20. Sí. El ESA, con estas notas que tenemos, la edad, la de balota, y después pasamos al estadio. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Debo hiciste de pedida, Bichoco. Tampoco hiciste mucho esfuerzo, ¿no? ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta más, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Luque Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Comandante, qué puta, Gardeni siempre fue tan así de madrugada. Va a evitar hacer de madrugada, mañana. Y no entiendo muy bien. Es decir, las cosas que no quieren entender. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Estas dudas del hincha de Olimpia sobre Chiqui, no deberíamos de replantearnos. Fue un acierto de directiva porque en la segunda fecha, y no perdió la primera, empató, jugó mal, es cierto, pero que ya piensen en que puede... ¿Por qué? Porque arrastra. El pack Fortini etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado de un jugo de pomelo frutica, agregás y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Entonces estamos hablando de un poquísimo crédito que tiene Chiqui para el hincha de Olimpia. Pasó con Chiqui lo mismo en Cerro. Sí. Arrastró así lo mismo para el comienzo y después... Cuarta fecha. No, en la segunda le cambiaron. Y en Encarnación... No, segunda, Cerro Trinidense. En Encarnación gana y después a la noche... Batió sus récords, apaga ahí entonces. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. PS40. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Tair así de madrugada, dolor de diente de madrugada. Sí. Es por ser insoportable. ¿A quién le dijeron eso? A mí. Venga. Lo peor que te puede pasar es tener dolor de diente a la Caer madrugada. así de madrugada, dolor de diente de madrugada. Era Argel. Listo, era. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Hola araña, ¿cómo andamos papá? Va te copio papá, va ese papá. Arturo pero va ese ahí, a pusar la pome meter papá. Hola papá, gracias papá. Qué gran programa otra vez. Qué bien que andamos. Para de sufrir, adelantate y en Electroban lleva tu Split York de 12.000 BTU con un sello de garantía NGO, cuotas de 279.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Llámanos o escribirnos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Le digo a un presidente del club, dígame, don Emilio, ¿cómo anda? Y sale de araña y le dice, decime papá, ¿cómo le va a decir un Comandante Carlos Quise, ¿cómo sabes si lo que dice todos son limpitas? Todos son cerristas lo que dice contra Chiqui. ¿Qué dice? Que todos son cerristas los que opinan contra Chiqui. Y sí, pues, no, bueno, pero todo el famoso hijo resultado es la realidad, sea que sea. Sí, pero vos tenés que arrancar con un técnico con crédito. No, eso Chiqui es un técnico de gran prestigio. Y así se lo ve. ¿Y qué pasa cuando no se da Chiqui? Porque así es por el tema. En la medida que subís, si estás por el medio no va a pasar nada. No, si vos hacías un análisis previo al inicio del campeonato, vos decías Olimpia con Chiqui, Cerro con Bernay, Libertad con Galeano. ¿Y Guaraní con quién era? Bobaglio. Vamos a meter a Guaraní para que Cacabelo no nos reclame. Bobaglio. Bueno, y vos decías ahí en esos cuatro, decís quién es el que tiene más pergamino, más experiencia, más conocimiento de su propio plantel, indudablemente era Chiqui. Campeón con Cerro, campeón con Olimpia. Sí. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Así mismo, Chiqui. Por eso llama la atención. Y bueno, a eso pues las exigencias son mayores para Chiqui. El problema es que hasta ahora hay un solo cambio. Según el niño arranca Espínola. Almeida y también una opción de Espínola. Olveira Salazar. Aquí sí que no arranca Arrúa, veo.
Ahí en Almeida, A mí me pasaron a Almeida. por Arrúa. Arrúa también. Porque se queda Derby arriba con Paiva, pues. No Sí. va a cambiar ni esa fórmula de ataque. Paiva insinuó cosa el otro día que a mí me sorprendió que lo haya sacado. Era sostenerle. Claro, porque si es tu apuesta, tenés que empujarle, tenés que desafiarle. No solo con palabras, con hechos. Y si él no estaba jugando mal, recibió poco juego, mantenerlo, aguantarlo un poquito, desafiarlo, que él venza su temor con la propia gente de Olimpia. Porque Paiva siente que no es querido por el hincha de Olimpia, Sobre que, el punto- que es sometido, que le reclama muchas cosas. Carlos, pero tirarte a la otra vereda, porque te escuché en tu comentario el otro día aquí en Monumental. Decías que Churín no recibió valores. Claro. No recibió. No, porque yo creo que le dijeron, si vos tenés Iturbe, vos tenés Cecilio, tenés y Carrizo detrás. que fue el más atrasado de ¿Cómo todos. debe jugar o cómo deben jugar para él en función ahora a ese Él tiene que aprender a anticipar dentro del área. Él nunca jugó de esa manera, entonces él tiene que encontrar nuevos movimientos. Siempre llegó tarde. Esa pelota que cruza No, pero esa que saca a Quiñones, un cabezazo él. Claro, pues eso fue pelota quieta. Sí, perdón. La pelota de Iturbe tendría que llegar a él también, es la que hace Cecilio el primer gol. Tiene que tener mayor movilidad. Claro, pero él estaba acostumbrado a tirarse 10 metros atrás, a participar del armado, Y le cuesta atrás. llegar. Hasta le es más fácil al 9, algunos 9 que saben jugar, participar de esa manera, porque se meten en la jugada previa. Entonces tocan al costado, descargan a gusto, luego para el 9 que está de espalda mete una pelota a la derecha o a la izquierda. Mato Tacuara. Tacuara hace mucho eso. Tacuara hoy día, lo que Tacuara ya no pica. Claro, ya no Tacuara juega porque acá no lo marcan. Es decir, si vos jugás contra Tacuara, Guaraní, por ejemplo, el otro día le dejó recibir pelota, de lo poco que vi más su 23. Entonces vos tenés que encimarle. Tacuara no te puede sacar ventaja si le encimás. A ningún zaguero le puede hacer un pase Tacuara, a no ser con la cabeza. 50 años. Porque uno de los jugadores más interesantes, cabeceando, de lo que yo vi es Tacuara. Tacuara, cada peinada es un pase, es una enseñanza como cabecea ese muchacho. 50 años de periodismo para que la araña te trate y trata a los entrevistados de papá, ¿te parece? Infanto, presidente del círculo, te cuestiona la araña. Pero Infanto es otro enamorado tuyo. Infanto. Los dos que al girar le taponaron los centrales. Choco Vera. 2 tuvo Churín, te dice, te dedica vos. ¿Cuál fue la...? Uno fue un centro de Carrizo, cabezazo que tapó a quemarropa Quiñones, y el otro pelota parada. Que es la falta de confianza que condujo y que él no es rápido conduciendo, eso le juega en contra y quiso asegurar, se fue arrimando al arquero y que fue un gran quite del zaguero de Ameliano que se tiró la última, limpiamente. con ese rasgo no se acomoda mejor Alfio como 9 por la movilidad. Pero es más jugador técnicamente hablando. Y si juegan juntos, Carlos, pueden jugar juntos, pero para mí es mejor que jueguen juntos. Pero ahí tiene que sacar la Carrizo. Y tiene que tomar decisiones el entrenador. ¿Juegue junto quién? Churín, Alfio. Con Cecilio y con Iturbe, veo. ¿Y cuál es el problema? Me van a disculpar. Pero ¿por no qué? sé qué mundo viven ustedes. Pero los ¿por qué técnicos no se recibidos? puede, Pico? No. A mí se va a acomodar mejor. Pero, ¿cuándo vos te recibiste de técnico? 2002. ¿Y vos crees que con acá Cecilio? Sí. Churín. No, abierto por izquierda empieza. Bueno, esperad una cosa. ¿Y vos crees que a Carrizo, aunque él no toque, vos no sabés que Carrizo es una fórmula que todo técnico quisiera tener? Pero a veces hay que tomar decisiones. Pero vos no sabés que con Carrizo todo técnico lo va a querer tener. Solo que fue el más flojo la vez Sí, pasada, porque no, pero... porque lucieron, porque no necesitaba si los dos se llevaron el espectáculo Iturbe y Cecilio. Cuando algo llega a pasar o disminuyan la calidad de los dos, aparece una alternativa, entre comillas, que se llama Carrizo. Técnicamente bueno, coloca bien la pelota. ¿Para qué le va a molestar? Perdón, ¿quién habla, Balota? Discúlpeme los técnicos. Ahora, si repasamos históricamente la asistencia de Carrizo, no vas a ser tan contundente comandante como fuiste. Estoy de acuerdo con vos. Y Churín puede hacer el mismo trabajo de Carrizo. Pero la fórmula que tiene Bernay se llama hoy Carrizo. Pasa algo y va a aparecer. Ahora, si Piri mantiene su nivel, ¿cómo hace cuando venga su 23 con ¿cómo se llama? Fabricio Peralta y Viera? ¿Está bien? Bueno, vamos con Balota y después seguimos charlando.
fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. ¿Cómo te va, Pedro? Buen día. Hola Arturo, ¿cómo están? Un saludo para todos ahí en la mesa y también para la audiencia. En marzo, gracias por atender, estamos con el vicepresidente de Olimpia, es la asamblea del Olimpia. En primero, ¿cómo te perfilas vos? ¿Qué cargo vas a ocupar en la próxima asamblea? Hoy sos vicepresidente. Te juro, Arturo, que hasta hoy, así como están las cosas, no estoy. Yo creo que estaría estudiando, creo que hay tiempo para continuar. Son 10 años de corrido que estamos en distintas directivas, ¿verdad? 10 años en Olimpia y anunciás que te vas. Aún no quiero decir formalmente que me voy, pero en un 80% sí. Bueno, ¿y qué, el 20 por qué sería? ¿De acuerdo al candidato a postularse? Sí, también. Yo creo que es fundamental ese grupo de trabajo, a pesar de que el Olimpia es esto, una actividad en la que estamos todos los olimpistas tendríamos que estar, ¿verdad? Pocos a veces son los elegidos. Cardona dijo: Miguel, me voy. Verán nuevas autoridades, vos estás en la misma prácticamente. Te retiro, con eso supongo que nos dejarás de colaborar cuando así lo requiera el club. ¿Cómo ves el panorama hoy de Olimpia y cómo ves la asamblea? Puede ser Marcelo Recanate candidato, Coto Nogués es candidato firme también, Pedro. Coto Nogués, yo creo que Marcelo anda por ahí, pero no. Lo que pasa es que es un poco temprano, me parece, para definir las cosas, para decir fulano y fulano son candidatos. Pero como una cuestión de, creo que hacia mediados de febrero sí vamos a ya tener un panorama muy claro en el sentido de quienes integran. Creo que es la oportunidad para todos los olimpistas a poder presentarse y también aportar lo suyo al Olimpia. El presidente de Olimpia, ¿cómo ves en lo económico y deportivo? ¿Consiguieron inhibirse? Es decir, la inhibición se superó, no sabemos si puede caer otra sanción, se incorporan jugadores. ¿Cómo ves el rendimiento hoy de los nuevos en Olimpia que están insertándose, los que están llegando y el presente de Olimpia bajo el mando de Chiqui? Hasta hoy Olimpia no, o sea, pues tenemos un partido para hablar del rendimiento general, e inclusive las incorporaciones todavía no estuvieron en el equipo. Ahora, si vamos a medir este partido pasado, no fue nada bueno el rendimiento del equipo, ¿verdad? ¿Cómo te haces sentir vos en ese sentido, Pedro? ¿Manifestás públicamente? ¿Cómo haces? No, me digo con toda la claridad que siempre tuve en ese sentido. Si está bien, está bien. Si está mal, está mal. Pero no fue bueno el rendimiento del equipo en el partido pasado. Hay dos incorporaciones, la de Benítez y la de Román, por eso te decía de lo que Olimpia viene incorporando línea defensiva y sumando otro. ¿Qué le falta a Olimpia según tu forma de ver? Yo creo que el rendimiento colectivo y más agresividad. Yo creo que tenemos que llegar más al área. En el partido anterior, si bien fue un empate, yo creo que se tendría que haber llegado a mucho más que el empate. ¿Y qué le falta, Pedro? ¿No querés decir para no entorpecer las cosas? ¿O hay cosas que te las reservamos? A mí me falta llegar al arco, es fundamental. Llegada y que los delanteros conviertan.
Y ahora hay delantero incorporado, Prato, por ejemplo, que viene, ya tiene su experiencia, Carlos Barrúa, que está de media punta, y otros jugadores que van a venir más para el ataque, Pedro, ¿eh? Sí, está Partacú, está ahí muy buena delantera. Ahora, el equipo tiene que rendir para que los delanteros puedan convertir los goles. Lo que no veo es la llegada al arco con facilidad, le está costando limpiar la puntada final. ¿Y hablar con Chiqui? No, estoy fuera hace un tiempito, en el sentido que no tuve la oportunidad de hablar con él, pero de todas maneras, ni bien llegue a función, estaría cerca del equipo. ¿Y qué es lo que le falta? ¿Agresividad? ¿Es cuestión de delantero o actitudes que le falta? Yo entiendo que es un conjunto de todo, un juego más agresivo. Yo creo que por sobre todas las cosas se impone un juego más agresivo, que podamos tener más de cerca el arco rival. Con relación a eso de los colectivos, ¿el tema es Chiqui o el tema plantel? Yo creo que los jugadores, sean los jugadores que sean, Sudamérica rindió muy bien. El plantel sí es importante, pero también depende mucho de cómo encaramos el plantel, cómo encaramos los partidos. Entonces estás hablando que hace hincapié en la falta de agresividad de Olimpia. ¿Así puede ser candidato o vos querés que en esta condición Olimpia no es candidato? Si vamos a medir por el partido contra Sol, me parece que estamos lejos. Creo que tenemos que mejorar muchas cosas y supongo que se va a mejorar, ¿verdad? Hay muy buen plantel, hoy en día Olimpia tiene un muy buen equipo, así que tenemos que mejorar en todos los aspectos. Te pregunto esto porque se va enero, vos estás hablando mediados de febrero los candidatos, el técnico Arce, el plantel ya está, ustedes dejan la comisión directiva, vos vicepresidente, Miguel Cardona se va, hay que ver qué idea tiene del que viene con relación a todo el presente, y un partido estratégico, vos sabés muy bien, Pedro Balota, que contra Meliano. Si Olimpia no pasa en el famoso único partido, acá se decimos mata-mata, aunque es único partido, si Olimpia no pasa queda fuera de todo internacionalmente hablando en el año. Así mismo. Así que tenemos que mostrar ya desde hoy o antes ya lo que va a ser el Olimpia, ¿verdad? Y las incorporaciones tienen que ir sumando para enriquecer al plantel. No, por eso te digo, está bien el orden local, hoy decís no es todavía candidato por lo que está demostrando, si bien es cierto se jugó un partido hasta ahora en el campeonato, no es menos cierto que es estratégico el tema de la Sudamericana, porque te imaginas, si Olimpia pasa fase de grupo, tiene recompensa económica, 900.000, para ganar cada partido 100.000, si llegase a perder, se le termina el año internacional. Por eso mi repregunta, y tiene que tomar mucha conciencia el cuerpo técnico de Olimpia y el plantel. Así tal cual como decís, y eso sería bastante grave, ¿verdad? Porque si bien es un tema de competencia deportiva, lo económico es demasiado importante para el Olimpia. Hoy está... En el sentido de que este partido tenemos que pasar sí o sí. Bueno, y ocurre que ahora está... Sí, pero si no estamos rindiendo en forma importante, no va a ser fácil clasificar a la siguiente etapa. ¿Estás apesadumbrado como el juega Olimpia por el partido que jugó el último? No, tampoco podemos calificar por un partido, ¿no? Me parece que no. Pero estás anticipando que le falta agresividad al equipo. Claro, yo creo que bastante. Y bueno, Pedro, tenemos que estar cerca de hoy. Está bien, te vas del Olimpia en un 80%, el 20%
No sé si habrá un pedido especial que continúes en un cargo de directiva, pero como decir, de un cargo como vocal, titular o suplente, pero en la vicepresidencia te vas así como se está sintiéndote. Miguel Cardona se va y hasta ahora lo que se pudo escuchar son dos candidatos, Marcelo Recanate y Coto Nogués. Y dijo Marcelo Recanate, una sola lista sería lo ideal, había dicho Pedro Balota. Marcelo. Sí, es correcto, pero eso se da en muy pocos casos, ¿verdad? Si después de conformar una sola lista, sí sería bueno, pero no deja de ser importante que haya una sana competencia y que hayan varios interesados en que el Olimpia esté mejor y poner su granito de arena, ¿verdad? Y bueno, Pedro, vacaciones en Brasil, tengo entendido. ¿Cuándo volvés? Sí, el fin de semana. El fin de semana. Gracias, Pedro. Saludos a la familia, muy amable. Igualmente para vos, gracias. Saludos a todos y especialmente a los olimpistas. Gracias. Pedro Balota, vicepresidente de Olimpia. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora.